Que lo tienen que hacer.
sello. Na segunda xornada da Liga Galega de Karate. Eu chamo Analía e estarei xunto co meu compañeiro Jonathan para amenizarvos un pouco a xornada do día de hoxe. Esperemos que disfrutedes moito deste campeonato.
Enlace total número 3, Cotobuense de Cotobuense. Enlace total número 3. máis? Agora sí, vale. Perdone, ahora sí estaba sen enchufar isto. Vamos a repetir, señor, non importa. Bos días a todos e a todas, benvidos outra vez aquí. Estamos co Concelleiro de Deportes de Enrique Rodríguez Alejos, aquí en Ribadavia. Disculpe, Enrique, que tiña todo mal feito e ao final temos que repetir as cousas. Que tal, Enrique? Bos días, moi ben, aquí estamos pasando unha jornada moi bonita. Alégrome. Pequeños fallos que suele haber no directo, pero bueno. Repito ya pregunta, si non lle importa, que lle parece a jornada de karate que estamos a celebrar, o sea, aquí en Ribadavia? É unha jornada espectacular. Eu quero dar as gracias á Federación Galega de Karate por a organización. Dentro do Concello de Ribadavia estamos moi contentos porque veo que tedes unha organización moi boa. É un día espectacular porque creo que hai moita xente, que é o que queremos dentro do Concello de Ribadavia, pero sempre cumprindo as normas COVID do 80%, e creo que vai ser un día espectacular hasta as 9 da noite. Alégrome. Entón, quizá poderíamos falar de que poderíamos repetir isto no ano que ven, tal vez? O Concello de Ribadavia está sempre aberto desde a Consellería de Deportes a hacer eventos de calquer deporte, e o karate consideramos que é un deporte moi importante, sobre todo aquí en Ribadavia, que temos 2 clubs. Estamos abertos a axudar a Federación de Karate no que coide necesario para a celebración de outra xornada como a do día de hoxe. Xusto quería preguntarlle a vostede, aquí en Ribadavia o karate ten unha forte implantación con 2 clubes federados como son o Mikazuki e o Kaizen Ribadavia. Estás satisfeito con colaborar con eles, con desenvolvemento que teñen eles como clube na Federación Galega? Desde o Concello de Ribadavia apostamos por todos os deportes. O karate en Ribadavia, como ben dís, é moi importante porque hai moitos torneos que están afiliados a estes 2 clubs, e creo que a labor de Juan, neste caso, e de Toni, están facendo un traballo moi bo, está inculcando uns valores aos rapaces espectaculares. Desde o Concello vamos seguir apoiando por eles como vemos con outros deportes. Moi ben, entón, tal vez usted tú acabarías entrenando, tal vez no Mikazuki Geri, no Mikazuki ou no Kaizen. No, bueno, xa teño unha idade, a ver, non controlo moito de karate porque eu creo que isto hai que ter estes deportes orientales, hai que ter unha disciplina e controlar moito, non controlo moito as normas, pero bueno, se hai que fazer algún deporte, a mí gustan os deportes, practicaría sin problema.
moi ben, Enrique, vamos a deixalo por aquí. Ha sido un placer estar con vosco aquí. Espero que a xornada sea igual de boa, que o paso este ben por aquí, por las gradas, por la pista. Sí, pues moitas gracias a vos, a Federación de Karate, a todo o personal o staff que realizades este gran traballo e aquí nos vemos todo o día, andaremos por aquí todo o día. Moitas gracias. Moitas gracias a usted. ¿Qué hay que hacer? ¿Salir ahora?
salió Lucía. Ojalá hay sitio. Hacia allá hay sitio. Espera un segundo. Están grabando, tío. Al atacante número 4, Luca Remo 1. Por favor, Luca Remo 1. Y además, al atacante número 4, Xiao Nando Carlo, Escuela de Karate Pantorú. Ya mira, nosotros entramos por allí porque nos confundimos. Y después
Los delegados de cada club, por favor, tengan mesa a su lado.
con dúas das nosas karatecas próximas competidoras en kata na categoría infantil. Hola, chicas. Hola, Como vos chamades? María Uxía, María e Uxía, contádenos, de que club vides? el del Xijan Lugo Deportivo. Del club Xijan. As dúas do Xijan, moi ben. Bueno, chicas, que tal eses nervios? Ben. Ben, Non estades nerviosas? un pouco. Non. Non, xa non é a vosa primeira vez, entonces. Non, non. Xa non é as primeiras veces, claro. Entón, vos competides moito? Sí, sí. Xa non sodes novatas nisto, polo que vexo. Decideme, chicas, que kata que vais a realizar? Pinan Jordan e Pina Moda. Pinan Nidan e Pinan Sandan. Carai, que ben, Son katas un pouco complicadas ou non? Non, non. Con práctica faise fácil, verdad? Sí, sí. Pois moi ben, chicas, moitísima sorte e a por todas. Gracias, gracias.
con dous dos nosos competidores na categoría infantil. Hola, chicos. Hola. Hola. Como vos chamades? Enzo. Óscar Martínez Ballesteros. Óscar y Enzo, contádeme, vos xa realizaste esas catas? Xa realizaste esas catas? No sé yo si paso de ronda, pero en principio creo que sí. E ti? Sí. Sí? E contádenos, que catas fixechedes? Jean Nidan y Jean Sandan. De aquí a Puxedan Jean Xodan. E que tal salieron as catas? Bueno, bastante bien. Ben. Estabades nerviosos ou non? Estuve mucho menos nervioso que otras veces, la verdad. Ahora voy a competir en Kumite pronto. Claro, que as primeras veces sempre custa un pouquiño máis, verdad? Sí, Pero con práctica vais levando mellor, a que sí? sí. E ti, contanos, que tal realizando as catas? Muy bien, Eses nervios, que tal? más o menos. Mais ou menos, era a tua primeira vez competindo? Sí, A primeira vez, que guai, ya. Pois nada, chicos, a pasalo super ben. Moita sorte aos dous. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Grazas a vos, chicos.
a todos de novo. Nesta ocasión encontrámonos con dúas das nosas karatecas. Hola, chicas. Hola. Hola. Como vos chamades? Noa. Gaia. Noa e Gaia. Cal é o vosso club? Shotokan. Shotokan. Vienes as dúas do mesmo? Que ben? Sodes amiguiñas? Sí. Sí. Entrenades xuntas vos? Sí. Sí. Moi ben, chicas. Bueno, xa salichedes a facer as catas ou aínda non? Ainda non. Eu sí. Sí, xa saliches. E contanos, que cata fixeches? Taikyu Kusoda. Como? Taikyu Kusoda. Taikiku Sodan, que tal che saliu? Bien. Ben, estabas nerviosa ou non? Sí. Un pouquiño, verdad? É a tua primeira vez que nos catas? Sí. Que ben, que tes ganas de facer sair estudiante? Sí. E ti, contanos, que catas a facer? Taikyu Kusoda. Todas. Moi ben, chicas. E ti, os nervios, que tal os levas? Más o menos. Mais ou menos, verdad? Sempre hai uns pouquiños aí na barriga antes de salir, a que sí? Sí. É a tua primeira vez? Sí. Tamén a primeira vez. Ala, ala, que
todos amiguiños, son máis de karate ou do cole? Do karate. No, máis ben do cole. Suele do cole. Sí, do cole. De karate. De karate. Moi ben, e claro, hai que dedicarse moitas horas, verdad? E ao final estamos todos juntos. Sí, bueno, se tarda un pouco en ser tan bueno, pero practicando todo se consigue. Claro que sí, se ninguna dúbida. Por certo, ¿viste cosa de que club vides? Dícelo aquí outra vez. Avalon Kai. Avalon Kai está Cristi. No, Avalon Kai, a vosa profe Cristi. Cristi Tojo se llama. Moi ben, chicos. Pues nada, moitísima sorte e a ver se nos vemos outra vez no monopodio. Sí, a ver, seguramente, seguramente. Nos quedamos primero, segundo y tercero. A ver si es verdad, muchísima suerte, chicos. Gracias. Gracias a vos. Hola, chicos. Hola. ¿Cuáles somos vuestros nombres? ¿Cuáles somos vuestros nombres? Miguel Ángel, Mateo, Ariana, Gorka. Alegas. Contádnos, ¿de qué club vives? ¿De qué club vives? No sé a qué te refieres. Guinness-Sport. Todos de Guinness-Sport, muy bien. Contádnos, ¿vos saliste a hacer las catas? Sí. ¿Qué catas eches? Que Sola y Taquito Sola. ¡Hala! ¿Qué tal se salieron? Muy bien, me gusta mucho. ¿Ah, sí? ¿Gustó moito? Favoritas.
Contanos, é a tua primeira vez competindo? No. A primeira de todo, experto. Bueno. Máis ou menos. E os nervios que tal os vamos levando? Os nervios que tal os vamos levando? Bastante nervioso. Bastante nerviosa. No sé por qué. Ah, aquí os nervios a flor de piel, ¿eh? Pero bueno, iso é normal, entonces tamén fai falta, ¿no? Un poquinho de nervios. Sí. Ten ganas de realizar as catas? Sí. De hecho, yo creo que tienes que quedar tercero, pero no puedo prometer nada. A ver si conseguimos cumplir esos objetivos. Ojalá que sí. Contanos, ¿qué catas vas a hacer? Amsterdam, Israelita, y si paso de ronda, Kansas. Pues a ver, esperemos que hoy se pueda realizar as tres. Yo también. Pues nada, Martín, moitísima sorte e a por todas. Muchas gracias. Gracias a ti.
primera vez realizando escalas, competiendo en kata? Nuestro primer campeonato de karate. Yo también. Yo también. Todos a primera vez. ¡Hala, qué ilusión, ¿no? Ah, tía segunda. ¿Y los demás, chicos? ¿Qué tal esos nervios la primera vez? A primeira vez tienes moita vergonza, pero logo a segunda vez ya non penso. Claro, é que esa vergonza vaise perdendo coa práctica, verdad? Sí, Claro, toda experiencia. Sí. sí. Experiencia a entrenar moito. Contademe, chicos. Sois españois? Claro. Ah, non? Ah, moi ben. E bueno, vos cando a primeira vez estes un pouco nerviosos. Nervioso, porque pensaba que iba a facer mal eso. Pero ao final moito mellor do que pensabas, ou non? Sí, Claro que sí. Se ás veces pómonos moi nerviosos porque é algo novo, non que danos un poquinho de medo. Pero logo enfrentámonos a iso e vemos que as cousas son moito máis fáciles, non? Porque ao final notas o entrenamento. sí, son máis fáciles. Claro, é cuestión de práctica. Cando máis entrenes, mellor te salen as cousas, a que sí? Y no tendrás, y cuando más entrenes no tendrás más vergüenza. Estarás máis forte, claro que sí. E vos, chicos, cantas horas entrenades? ¿Qué? Cantas horas a semana entrenades? Pues 2 días a la semana. 4. Yo 3. 4. El viernes 3 horas. El martes 2. Y luego 1 hora de karate y el miércoles 2 horas. Entreno o venres piscina 1 hora, non sei que día, o karate 1 hora. ¡Hala! Cantas horas entrenades, eh? Entreno lunes y miércoles, entreno karate 1 hora y los jueves guitarra. Moi ben, chicos. É fácil para vos compaginar o karate con as actividades? Sí, guitarra es cuestión de práctica para cambiar de más rápido los acordes. Claro que sí, chicos. Pois nada, moitísima sorte neste campeonato e que se noten esas horas de entreno. Gracias. Gracias. Gracias a vos, chicos. Tócanse todos, Pepe. Tócanse todos, Se me dice Nuria que estaba... Estás conociendo Galicia con todo karate, Vamos. Perdón. Bueno, Aquí la complicamos a Rapaza. Hostia, no sabía de enhorabuena, ¿por qué? Ahora sí. Sí. Bien, igualmente, tío. Sí, en principio allí en plaza primaria.
Moi bons días. Encontrámonos aquí con dos novos medallistas da categoría Benjamín de Cata. Hola, chicos. Hola. Hola. Contádelle aquí a todos qué medalla que gañáchedes. Oro. Plata. Ouro e prata. Madre mía, qué ben, qué ben. ¿Estades contentos? Sí. Sí. ¿Cómo de contentos? Mucho. Moito. Moito, moito, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿era vosa primeira vez ou non? No. Es la cuarta. A cuarta, madre mía, todo un experto. Sí. ¿Estabas nerviosos? No. No. No, nada de nada. Madre mía, qué ven, qué ven. Bueno, chicos, para conseguir estas medallas, ¿qué catastes échedes? Bello Cusodan y Jean Sodan. ¿Qué tal se saíron? Bien. Ti, contanos, ¿qué catastes eches? Bello Cusodan y Jean Sodan. Bueno, unha cousa super importante que non dixemos. Cales son os vosos nomes? Manuel Blanco Blanco. E o teu? Eric Rodríguez Carballo. Eric e Manuel. E o voso club? Riverstone. Riverstone. Os dous do Riverstone. Moi ben, moi ben. Bueno, para conseguir estas medallas, chicos, ¿cantas horas entrenades vos a semana? Una. Muchas. Moitas, verdad? E que fai falta moito esforzo para conseguir os resultados. Sí. Que son el domingo, antes entrenamos el sábado. Moi ben, moi ben. Pois nada, chicos, noraboa por esta medalla, super merecida. Nada, que teñades continuación dun bo día. Gracias. Gracias. Moitas gracias a vos, chicos.
Segundo clasificado, medalla de plata para Eric Rodríguez Carvalho. Primero clasificado, el campeón Manuel Blanco Blanco. Hola de nuevo, encontrámonos aquí con nuestros medallistas de bronce en la categoría de kata benjamín masculino de iniciación. Hola chicos. Hola. Hola. ¿Cuál es vuestro nombre? Lucas. Pablo. Lucas o Juan. Pablo. Pablo, Lucas y Pablo. ¿Qué tal chicos? Muy bien. Madre mía, o primeiro, noraboa por estas super medallas os dous. ¿Cuál es vuestro club, chicos? Os fijan, ¿verdad? No sé. Tenemos aquí a un dos y a otro. ¿Cuál es tu club? Karate Club Maceda. Ahora, muy bien. Bueno, chicos, ¿qué catas has hecho para conseguir estas medallas? Taika Busodan. Epi, contanos, ¿qué catas has hecho? Venida ni Taika ¿Qué tal se saíron? Bien. ¿Ven? Sí. Que ven. Contanos, ¿qué tal se saíron a ti as túas catas? Muy bien. ¿Ven? Muy bien, os tuvieron que salir para conseguir estas medallas, chicos? Es mi segundo campeonato. O teu segundo campeonato xa con medallas, super ben. La verdad es que me siento alegre. ¡Hala! ¡Qué guay, bueno, ¿estabais un poquillo nerviosos antes de salir o no? Un poquillo, ¿verdad? Un poquillo. ¿Tú estabas nervioso? Sí. Sí, pero bueno, al final lo importante fue que salió súper bien. Pues bueno, chicos, enhorabuena de nuevo por estas super medallas. A seguir así de bien con estos resultados. Muchas gracias. Gracias a vos, chicos.
Atención, todos los deportistas que salen del monitor central, por favor, sitúense al lado del podio. Moi bons días, encontrámonos aquí con oso medallista de bronce da categoría de kata alevín avanzado. Hola. Hola, Cal é o teu nome? Mateo. Mateo. Bueno, primeiro, noraboa por esta supermedalla. Gracias. Cal é o teu club? InSport. Oye, Sport. Isto está un pouquinho longe de aquí, ¿no? ¿Eh? Isto está un pouquinho longe de aquí. Sí. Un pouquinho, ¿verdad? Cuéntanos, Mateo, era a tua primeira vez compitindo? No. Non a primeira vez, xa és un experto. Sí. Un pouquinho, ¿no? Esos nervios, que tal van? Bien. Ben, non estabas nervioso? Que ben, pois así salen as cousas, así de ben. Gracias. Contanos, que kata fixeches? De conquistada Geanira. E polo que vexo, salironche moi ben. Sí. Pois que ben, Mateo. Noraboa por esta supermedalla e a seguir con estos resultados. Gracias. Grazas a ti. Pasamos a la entrega de medallas en la modalidad de kata de desafío femenino iniciación. Entrega Bryce Blanco Martínez. Portavoz del Gobierno, Economía y Derechos Sociales. Asunto, presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Azón. Medallas de bronce. Laura Torrecilla Castro y Carmen Fernán Pinín. Segundo clasificado en medalla de plata, Leire Paralelo Amigos. Primera clasificada, la categoría Aló Amelia Santiago. O deportista Thiago Blanco Calvo, sitúese en el podio. O deportista que sale en el monitor central, sitúese en el podio.
Enrique Rodríguez Alejos. Concejal de Deportes junto al presidente de la Federación de Karate, Óscar Mazón. Campeón de esta modalidad, Tiago Blanco Calvo. Por favor, los encargados del club musulmán acudan a ese lugar. Repito, los encargados del club musulmán a ese lugar. Pasamos a la siguiente categoría, por favor. Los deportistas que están en el mejor mercado sitúense al lado de nosotros. Hola, hola. Hola, hola. Encontrámonos aquí con nuestra medallista de bronce en la categoría alevín de kata. Hola. Hola, ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, contanos, ¿cuál es tu club? Mi club es Escuela Xicán. Dosifan. Bueno, o primeirísimo, enhorabuena por esta super medalla de bronce. Gracias. ¿Era tu primera vez compitiendo? Sí, ¿La primera vez? Esa una medalla, madre mía, qué bien. sí, Entonces hace como un super buen recuerdo, ¿verdad? sí. Qué bien, alegrámonos un montón. Contanos, para ser la primera vez a conseguir esta super medalla, ¿cuántas horas entrenas? Bastantes. Moitas. Pues claro que sí, entrando moitas horas notas estos resultados, ¿eh? Sí, Pues muy bien, Carmen. Enhorabuena de nuevo y a seguir así de bien. gracias. Gracias a ti. Medalla de bronce para José Cabrera Fernández y Óscar Martínez Ballesteros. Segundo clasificado para Marte Villaverde Pazos. El primer clasificado campeón, Pablo Braga Alta.
Los deportistas que salen del monitor central, por favor, sitúense al lado del podio. Vale, vamos a esperar un momentillo a entregar esos premios, por favor, retírense, vamos a pasar a otra categoría. Retírense un momentillo, por favor. Retírense, vamos a pasar a otra categoría. Hola de nuevo, encontrámonos aquí con Oso, medallista de bronce en la categoría infantil de iniciación en kata de ouro, nos conoce medallista de ouro. Hola, Hola, ¿cuál es tu nombre? Pablo, Prada Anta, Pablo, contanos, ¿cuál es tu club? Riverstone. O River Stone. Bueno, o primeirísimo, enhoraboa por esta medalla. Gracias. Contanos aquí a todos qué catas fixeches para conseguir esta medalla de euro. Jean Idan, Jean Godan y Jean Godan. E que tal che saíron? Pois ahora que os di bastante ben. Bastante ben, non? Pois sí, Aquí o vemos nos resultados. pois sí. Foume unha gran sorpresa cando vin que había quedado ouro. Así, sorprendéchete. Pensei que había quedado plata. Pois que ben, que sorpresa máis maravillosa. Sí. Pois sí, Contanos, para conseguir estes tan bons resultados, cantas horas entrenas a semana? a semana, pois 4. 4, son moitas, verdad? Sí. Para mí parecen un pouco poucas. Un pouco poucas. Moi ben. Pois bueno, con todo o teu esforzo, iso notas aquí nas medallas. Pois sí, ahora que o di sí. E bueno, creo que a túa cara xa me un pouquiño coñecida do último campeonato. Pois sí. Tú xa non és novato, non? Xa és todo un experto nisto. Eu quedei en iniciación, en avanzado sería xa experto, pero en avanzado non creo. Vale, moi ben. Pois nada, noraboa por esta medalla e a seguir así de ben. Vale, grazas. Grazas a ti. A continuación, vamos a dar entrega de las medallas de la modalidad de kata infantil femenino iniciación. Entrega Enrique Rodríguez Valejos, concejal de deportes, junto a Brais Fernando Martínez, portavoz do Goberno, junto
Segundo clasificado para Naila Pinsoto. En primera clasificada campeona, Aina Moral Castro.
Os deportistas que salen ao monitor, por favor, sitúense al lado do copo. Imos entrar a entregar as medallas da modalidade prata, categoría infantil femenino avanzada. Entrega Enrique Rodríguez Alejos, concejal de deportes, junto ao presidente da Federación de Karate, Óscar Lafonte. Medallas de bronce para María Quintana Benín y Amaya Pardo Allende. Medallas de plata y subcampeonas para Flor Yáñez González y Aina Morán Castro.
continuación, damos paso a la entrega de medallas na modalidade kata categoría Benjamín femenino avanzado. Entrega Paula Rodríguez Domínguez, teniente alcalde e concejala de Cultura e Medio Ambiente, xunto a Óscar Fuente, presidente da Federación Galega de Karate. Terceiro posto e medalla de bronce para Alejandra Álvarez Programa. No vais a competir ahora. Segunda posición en medalla de plata para Leire Paralelo Ambrís. Primera clasificada campeona Aroa Lareiras Nano. Moi bons días a todos. Estamos aquí coas nosas 3 clasificadas na categoría alevín de kata avanzado femenino. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, aquí coa medalla de ouro temos a Aroa, Hola. coa medalla de prata temos a Leire Hola. e coa medalla de bronce temos a Ariadna. Hola. Bueno, chicas, contádenos aquí de que club vides. De club pues avanzado. Es do Beni Gym, non? Sí. Do Beni Gym. E ti, Leire? Yo de avanzada también. E o teu club é o River Stone, a que sí? Sí. E ti, Ari, cal é o teu club? O Gym Sport, verdad? Sí. O Gym Sport. E bueno, chicas, contádenos aquí que katas fixéchedes. Tayoku Nidan. E que máis? Tayoku Shodan. Piden Shodan. Moi ben, e que tal te saíron? Bien. Super ben para conseguir esa medalla. Sí. Noraboa. Gracias. E Leire, contanos, ti que katas fixeches? Takyu Sadan y Gen Sodan. E saíronche tamén super ben, a que sí? Sí. Moi ben, noraboa. Gracias. E
Ariadna, contanos, ti que catas dixeches? Jean Sogan solo. Solo Jean Sodan, pero fixéchela moi ben para conseguir ese terceiro posto. Sí, Que ben, Ari, noraboa. gracias. E bueno, chicos, ídeme contando por aquí cantas horas entrenades vos para conseguir estes resultados. 10 horas. 10 horas a semana. Sí, Madre mía, iso son moitísimas. sí, E tes tempo para sair ao parque, para quedar cos teus amigos? no, Non, solo entrenas. sí, E o que máis che gusta? sí, Entón, moi ben, que sorte. ya, Moi ben, ese esforzo notase moito nos resultados. sí. E Leire, ti cantas horas entrenas a semana? Pues 2 días. 2 días a semana. E que che gusta máis facer, cata ou comite? Cata. Cata, non? Aquí vemos esta super medalla de plata. Sí, E Ari, contanos, ti cantas horas entrenas a semana? 5. 5 horas a semana. Madre mía, iso son moitas horas. Ya lo sé. Moi ben, Ari. E a ti, cal é a túa cata preferida? Jean A túa cata preferida é Sandan y Jean Yoga. Jean Sama e Jean Yoda. Moi ben. Y Jean Nida. Jean Nidan. Pois nada, chicas, super noraboa a todas de novo e a seguir así de ben con estes resultados. Sí. 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 Moitas gracias.
Los deportistas que salen del monitor central, por favor, sitúense al lado del podio. Repito, los deportistas que salen del monitor central, sitúense al lado del podio.
bos días. Encontrámonos aquí coas nosas finalistas, medallistas de prata e de ouro na categoría alevín avanzado de cata femenino. Hola, chicas. Hola. Hola. Como vos chamades? Ángela Iria. Ángela Iria, cal é o vosso club? El Xihan. Actual Tosiján. Pois, chicas, noraboa por estas supermedallas. Sí. Gracias. Gracias a vos. Bueno, contádeme, que catas fixechedes para conseguir estas medallas? Nidan y Sandan. E que tal che saíron? Bien. Moi ben, polo que vexo. Sí. E contanos, ti que catas fixeches? Pinan Nidan y Pinan Sandan. Pinan Nidan e Pinan Sandan. E bueno, a ti tamén che saíron super ben. Sí. Chicas, para vos foi unha sorpresa gañar esta medalla ou xa vos lo esperabades? Yo ya me esperaba quedar en podio, pero no me esperaba que medalla. Moi ben, entonces coa de prata estás contentísima. Sí. Que ben, que ben. Ti esperabas conseguir a medalla ou foi unha sorpresa? No me lo esperaba. Non te esperabas, entonces... Siempre ella queda primera. Claro, entonces foi unha super sorpresa, ¿verdad? Sí. Chicas, vos, para conseguir estos resultados tan vos, ¿cantas horas entrenades a semana? 2. ¿Dúas? ¿E ti? Yo los lunes 2 y los demás días 1. Madre mía, tantísimas horas. Pues nada, chicas, noraboa por estas supermedallas y a seguir así de ben. Gracias. Gracias a vos. Los deportistas que salen al podio como si fuese al lado del podio. Los deportistas que salen al podio como si fuese al lado del podio. Los deportistas que salen al podio como si fuese al lado del podio. Bos días de novo, encontrámonos aquí coa nosa medallista de prata na categoría infantil femenino iniciación. Hola. Hola. Cal é o teu nome? Naila. Naila, contanos, cal é o teu club? Xihan. Dosihan. Bueno, Naila, noraboa por esta supermedalla. Gracias. Era a tua primeira vez competindo? No, Xa és unha experta, entonces. más o menos. Mais ou menos. E os nervios, que tal os levamos? Bueno, ahora un poco menos, pero al principio me ponía más nerviosa. Claro, coa práctica e coa experiencia vaise controlando mellor, verdad? Sí. E bueno, que cata fixeches para conseguir esta medalla? Pinan Sandan. Pinan Sandan, e polo que vexo, saiuche super ben. Sí. Pero segura que isto é o resultado de moitas horas de entrenamento e de esforzo, verdad? Sí, bueno. Entreno 3 horas kata a la semana y una kumite. E que che gusta máis, kata ou kumite? Las dos. As dúas, non podes elixir, non? No. Que ben, que ben. Pois nada, noraboa por esta supermedalla e a seguir con estos resultados. Gracias. Gracias a ti.
día de novo. Nesta ocasión encontrámonos con todos os nosos medallistas na categoría infantil masculina de kata avanzado. Hola, chicos. Hola. 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 Hola, Dicídenos por aquí os vosos nomes. Nathan. Xian. Enrique Fraga Romero. Guardián de Localo. E agora contádenos cal é o voso club. Riverstone. Oshihan. Rembucan. Karate do Carballo. Moi ben, chicos, pois o primeirísimo, darvos a enhoraboa a todos por estas medallas, por facelo tan ben. E bueno, agora contádeme, para conseguir estas medallas, que katas fixechedes? Jean Nidan y Jean Godan. E bueno, a túa cara soname un pouquiño, creo que xa che vin tamén no podium do último campeonato. Sí. Estás aí na cima, polo que vexo. Bueno, me están pillando. Están te pillando, pisándote os talóns, non? Sí. E bueno, para conseguir estos tan bons resultados, cantas horas entrenas? 2. 2 horas a semana? Sí. Moi intensas, polo que vexo. Sí. Moi ben, moi ben. E por aquí, contanos, a medalla de prata. Que katas fixeches para conseguir esta medalla? Pinan Nidan e Pinan Godan. E bueno, polo que vexo a ti tamén te salieron super ben. Sí. E contanos, para conseguir estes tan bons resultados, cantas horas entrenas a semana? 3. 3 horas a semana. Moi, moi ben. E por aquí, ti que katas fixeches para conseguir esa medalla de bronce? Pinan Yodan, Pinan Yondan, Pinan Gonda. E bueno, tamén che saíron super ben, ou non? Sí. Moi, moi ben. E ti, contanos, que katas fixeches para conseguir esa super medalla de bronce? Heian Nidan y Heian Godan. E que tal che saíron? Bien. Moi ben, non? Bueno, en Nidan me equivoqué en una cosa que me quedé medio parado. Oh, unha pena, pero bueno, non pasa nada, dos fallos tamén se aprende, verdad? Sí. E chicos, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa lo esperabades? Foi unha sorpresa. Xa o esperaba. Pues ahí, no sé. Me lo esperaba, pero también no. Nos lo esperábamos. Por lo que vexo por aquí, moitos obxectivos cumpridos e moitas sorpresas. Bueno, chicos, pois nada, enhoraboa a todas por esas super resultados e a seguir así de ben todos. Gracias. 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 Grazas a vos.
semifinal, Sierra Sánchez Martín, Aka Ao Silvana Meredith.
Gracias.
Delegado del Municipio Cami, por favor, pase a mesa central. Y delegado del Marbella, pase a mesa central. Delegado del Marbella, pase a mesa central.
a todos de novo. Nesta ocasión encontrámonos cun dos nosos competidores na categoría infantil masculino de Cumite. Hola, Hola, cal é o teu nome? Borja Rafael Planes Uncal. Borja, contanos de que club vens. Lenos, Do club Lenos. E bueno, tú xa acabaches os combates por hoxe, verdad? sí, Que tal os sentiches? Que tal os combates? moi ben. Moi ben. Sí. E as puntuacións, que tal? Estuveron aí reñidas? Unha, Unha estivo aí... Verdad? E bueno, contanos, ti aparte de Cumite tamén fas kata? sí, E cal che gusta máis, Cumite ou kata? Cumite, Cumite gustache máis. sí, Cantas horas a semana lle dedicas a entrenar karate? 2, 2 horas a semana. E fas máis kata ou máis Cumite? os dous, Os dous por igual, non? sí, Moi ben, moi ben. E bueno, esta é a primeira vez que ves a competir? sí, A túa primeira vez? sí, Madre mía, que ilusión, non? sí, E que nervios tamén, ou non? sí, Moitos nervios a primeira vez, pasas así un pouquiño, sí, sí, pero bueno, xa verás que con práctica todo se resolve, pouquiño a pouco esos nervios desaparecen. sí, sí. Pois genial, Borja, moitísima sorte, enhoraboa por esta primeira vez. Gracias. Gracias a ti.
de nuevo. En esta ocasión nos encontramos con el entrenador de uno de nuestros competidores más especiales de esta jornada, ya que son los únicos extranjeros. Bom, aqui estamos com o nosso treinador José Gonçalves Garcia e ele vem de Portugal, é o nosso único treinador estrangeiro. Olá! Olá, bom dia, é um prazer estar aqui. Então, conte-nos por aqui esta gente da Espanha, qual é o nome do seu clube? O meu clube é o Clube Karaté da Maia, estou aqui em representação do Clube Karaté da Maia e pronto, e pretendi participar nesta liga de Karaté, porque acho que é uma liga que tem bastante qualidade. Aliás, Espanha tem grandes atletas de Karaté e acho que Portugal é um modelo, Espanha tem um modelo muito bom de Karaté que deve ser seguido por Portugal. Acho que Portugal em Karaté ainda é um país que ainda está em crescimento e tem muito a aprender com o Karaté de Espanha e dada a proximidade geográfica, porque eu vivo no distrito do Porto, cerca de 2 horas e meia de carro, eu aproveitei a oportunidade e trouxe aqui um atleta meu, que também é meu filho, e pronto, e estou a gostar imenso da experiência. Acho que o nível dos atletas está muito bom, o ambiente está fantástico e a Galiza é uma região de Espanha lindíssima para visitar. Estou totalmente de acordo com as declarações que nos dá aqui José. Sem dúvida, é uma muito boa oportunidade, tendo em conta que estamos porta com porta, praticamente, não é? Seria uma pena desperdiciar todo este talento, tanto da Espanha como de Portugal, e que melhor maneira de melhorar o Karaté que fusionar estes dois países. Entonces, ahora nos cuenta aquí José que él vino a competir aquí a Galicia, ya que el nivel de España en karate es más alto que en Portugal, ya que en karate aún está en crecimiento, aún está avanzando y le parece muy buen modelo para los karatecas portugueses el que tenemos aquí. Y de esta manera, ya que estamos tan cerca, es una pena no aprovechar esta oportunidad. Y bueno, es la primera vez que venís aquí a competir? É a primeira vez que vocês competem aqui em Espanha? É a primeira vez e espero que seja a primeira de muitas vezes, espero regressar muitas vezes. É a primeira vez e estou a gostar, como eu disse, estou a gostar imenso do ambiente, da qualidade dos atletas, estou a gostar imenso. Já tinha participado noutros eventos em Espanha, designadamente em Santiago de Compostela, mas era em estágios, com o mestre Kodama em Santiago de Compostela. Mas em termos de competição é a primeira, graças à oportunidade que me foi concedida pelo Presidente da Federação Galega de Karaté, o mestre Óscar Lopes, e pronto, e aproveitei essa oportunidade e estou muito feliz de estar aqui. Aquí nuestro entrenador José nos cuenta que es la primera vez que vienen aquí a competir a España, que han aprovechado una muy buena oportunidad que nuestro presidente de la federación, Óscar, les ha brindado, que está muy contentos de estar aquí y que, bueno, es la primera vez, pero no será la última. Eu também espero que não seja a última, eu também espero que não seja a última. Também para agradecer ao diretor da Federação Galega de Karaté, o mestre Alvarez, José Alberto Alvarez, também, que me ajudou imenso para estar aqui também. É um privilégio estar nesta competição. José por aquí le da los agradecimientos a José Alberto Álvarez Taboada, que es el director técnico de la federación, que también le ha ayudado en esta gran oportunidad para estar aquí. Nosotros desde aquí también estamos encantados de poder comenzar esta fusión, ¿no?, entre estos dos países en el karate, que no será la última. Y bueno, José, conta-nos por aquí, ¿há quantos anos é que você pratica karate? ¿Hace quantos anos você hace karate? Eu pratico karate desde os meus 6 anos de idade. Desde os meus 6 anos de idade que faço karaté, pratiquei outros desportos. Tive uma altura que interrompi a minha prática no karaté para me dedicar a outros desportos, mas cheguei à conclusão que o karaté é o desporto mais completo, é o mais completo e é o que mais me satisfaz, é o karaté. Portanto, desde os 6 anos, tenho 42 anos, desde os 6 anos que faço karaté. Isto é toda uma vida, não? Sim. Eu neste momento, eu exerci a profissão de advogado, suspendi a minha inscrição na Ordem dos Advogados em Portugal para me dedicar exclusivamente ao karaté. Sou treinador de karaté, é a minha profissão.
tenho mais de 100 alunos em Portugal, tenho mais de 100 alunos e dedico-me exclusivamente ao Karaté. É a minha paixão, é a minha vida. Já trabalhei noutras áreas, como eu disse, fui advogado, exerci advocacia em Portugal, mas não me satisfazia e dedico-me agora a 100% ao Karaté. Sem dúvida, ter uma paixão tão grande na vida, não? Um dos motores mais importantes que mexe a sua vida, ter as ideias tão claras, não? Sobre o Karaté tem que ser maravilhoso. Sim, não haja dúvida, não haja dúvida. O Karaté preenche-me a vida completamente, em termos profissionais, em termos familiares. A minha esposa também é treinadora de Karaté. O meu filho também está a seguir as pisadas. Já o quis inscrever no futebol, noutros esportes, ele não quer, só quer fazer Karaté. Treina todos os dias com o pai, ele treina todos os dias com o pai. Portanto, não é um desporto, é uma filosofia de vida, é uma forma de estar na vida que nos preenche de manhã à noite, completamente. Sem dúvida, tem de ser maravilhoso, toda a família forma parte disto, que o menino quer seguir os passos dos pais, não é? Ter uma coisa que enche tanto a vida das pessoas. Sim, ele também quer seguir as pisadas. Claro que ele não pode desprezar os estudos, não é? A escola, que é o mais importante, é a formação, a educação, mas ele já tem uma grande aptidão para a prática desportiva. Como eu disse, ele treina todos os dias, ele acompanha o pai para todo lado que o pai vai dar aulas, ele treina todos os dias com o pai. Eu até tenho medo que ele às vezes fique um bocadinho farto do Karaté, por isso é que eu já o tentei inscrever noutras modalidades, para ver um certo equilíbrio, mas ele só quer fazer Karaté, não quer fazer mais nada. Às vezes eles têm as ideias mais claras que nós, não? Pois, sim. As crianças são sinceras, não é? São sinceras naquilo que querem e naquilo que escolhem para a vida delas. Acho que sim. Por aquí José nos cuenta que él practica karate desde los 6 años, al día de hoy tiene 42, que el karate es la pasión más grande que tiene en su vida, incluso echó abajo la carrera de abogado, suspendió, él renunció a su carrera de abogado para seguir en el mundo del karate. Hoy en día él vive del karate, es lo que más aporta a su vida, lo que más tiempo le dedica. Su mujer también es entrenadora de karate, su hijo sigue sus pasos, acompañándolo a todos los campeonatos, entrenando día a día. Y sin duda también es una muy buena manera de unir a familia, ¿no? É uma boa maneira de unir a família. Claro. Preenche-nos a nível profissional e familiar e no dia a dia, em casa, no lazer, o Karaté está sempre presente. Está sempre presente, não é? É verdade. É uma forma de unir e não tenho a menor dúvida que tem ajudado a unir a minha família e partilhamos a mesma paixão. É uma paixão em comum, sim, não haja dúvida. Tem de ser maravilloso, un sentimiento maravilloso. Tiene que ser un sentimiento maravilloso que también una a la familia. Y bueno, cuéntanos, ¿tú crees que hay muchas diferencias? ¿Crees que hay muchas diferencias del karate en Portugal al karate en España? Você acha que há muitas diferenças do karate em Portugal que no karate na Espanha? Claro que sim. O karate em Portugal já começa a ter alguma qualidade, mas como eu disse, ainda está em fase de crescimento. E Portugal tem aqui um exemplo, tem aqui um modelo mesmo ao lado que é a Espanha, que acho que é um modelo que Portugal deveria seguir. Portugal ainda está numa fase muito embrionária, é o que eu acho. E Espanha já está num nível muito, muito alto. Mas nós estamos aos poucos estamos a dar esses passos também para crescermos e para nos afirmarmos como uma modalidade desportiva bastante forte em Portugal. Nós temos muitos praticantes em Portugal, temos muitos praticantes em Portugal a fazer Karaté. Agora, o que nos está a faltar é os resultados desportivos e termos um atleta de referência internacional como qualquer país da Europa tem, como tem a Espanha, com a Sanchez e a Itália, com o Luigi Bussá, etc. Está-nos a faltar ter um atleta de referência e talvez nós vivemos numa sociedade, eu penso que isso também se passa em Espanha, vivemos numa sociedade muito monopolizada pelo futebol. Nas escolas, em todo lado, empurram muitas crianças, os jovens para o futebol. E acho que a sociedade ainda não se apercebe da riqueza do Karaté. O Karaté é transversal a todas as faixas etárias, não só a crianças, a adultos, independentemente das limitações físicas das pessoas. A nossa modalidade é muito rica. Eu posso dizer que na minha escola tenho avós a treinar, tenho crianças e tenho avós a treinar, tenho crianças com graves limitações físicas, crianças que tiveram paralisias cerebrais,
crianças que tiveram problemas muito graves e fazem karaté. E o futebol não consegue captar esse tipo de praticantes. A nossa modalidade é riquíssima, é riquíssima. Basta falarmos, temos o para-karaté, não é? O para-karaté, que é muito importante. Ou seja, o karaté é bastante inclusiva, é uma modalidade bastante inclusiva, contrariamente ao que muita gente pensa. E nós temos que dar esses passos e temos que nos afirmar. A nossa modalidade precisa um bocadinho mais de afirmação em Portugal, mas isso também depende da sociedade, da comunicação social, enfim, não é? Sem nenhuma dúvida, muitas vezes as pessoas não apreciam as coisas por o simples motivo de que desconhecem-as, não é? A ignorância, muitas vezes, faz-nos não dar valor àquelas coisas que sim o têm, não é? Há uma noção errada na sociedade que o karaté é um desporto para tornar as crianças mais violentas. É para as crianças aprenderem a dar murros e pontapés. Isto é comentários que eu ouço muito em Portugal. O karaté é para dar murros e para as crianças darem murros e pontapés. É precisamente o oposto. É para as crianças ganharem disciplina, é para as crianças conhecerem melhor o seu corpo e saber respeitar o próximo, a integridade física do próximo. A gente aqui vê um ambiente fantástico em que as crianças, os treinadores estão a complementar-se, a travar relacionamentos de amizade, de camaradagem, e vamos a um jogo de futebol e vemos pessoas a insultarem-se nas bancadas, a chamarem nomes, enfim. O futebol tem valores que nunca tem valores muito diferentes do karaté. O karaté nesse aspecto está muito, muito à frente. O karaté é uma escola de valores para as crianças, é uma escola de valores para as crianças. E acho que a sociedade tem que se aperceber disso. Hoje em dia a sociedade, as famílias, os pais, muitos pais querem empurrar as crianças para o futebol e percebem que o karaté não é só uma questão desportiva, não é só uma questão desportiva, é uma questão de formação de valores e princípios que depois vão ser úteis para eles aplicarem na vida no dia a dia deles, na escola, nos empregos, e é uma escola, não é? Sem nenhuma dúvida, o karaté tem um trasfondo, não é? Uma segunda cara que muitas vezes as pessoas desconhecem, não é? Porque para isso é preciso estar implicados neste mundo, não é? Meter-se mais a lá do que nós podemos ver, não é? Então vamos deixar aqui a nossa entrevista durante 5 minutos, vamos fazer uma pausa. Vamos a hacer 5 minutos de pausa a la entrevista debido a que el competidor de Portugal va a ir a recoger el premio en el podium y seguiremos ahora. Por favor, los deportistas que salen del monitor central, situense en la puerta. Mientras esperamos a nuestro entrenador portugués, aprovecho para comentarles lo que estábamos hablando. José nos estaba contando su opinión sobre el karate, ¿no? Sobre que en Portugal la gente está muy poco concienciada sobre los grandes valores que nos aporta este deporte, dando a ver que muchas veces la ignorancia nos hace no valorar aquello que sí tiene valor, ¿no? Y que él le encantaría concienciar a nuestros deportistas portugueses de los grandes valores que tiene el karate, que no solo son dar puñetazos y patadas, como con estas palabras él nos decía que la gente se refería al karate, y le parece una gran oportunidad el estar aquí, el traer a sus competidores portugueses aquí a España para que capten todos estos valores que en nuestra sociedad española están más inculcados. Ahora, en unos instantes, volverá con nosotros José y seguiremos con la entrevista.
Primer puesto. El campeona Carlota Seiko Vidal. Por favor, los deportistas que salen al monitor, sitúense en el podio. Los deportistas que salen al monitor, sitúense en el podio. Modalidad de comité, categoría infantil masculino menos de 40 kilos sin excepción. Entrega a la alcaldesa Mocofelio de Rivadavia, Noelia Rodríguez Travieso, segundo presidente de la Federación Galega, Óscar Azul. Medallas de bronce, Bruno Bermejo Noel, Mateo Cor, Amaya. Subcampeón en medalla de plata para Marcos Sainz Rodríguez. Campeón en medalla de oro para Borja Rafael Llanas Hurtado. Bueno, aquí estamos de vuelta tras este pequeño parón con nuestro entrenador portugués José. Estamos aqui de volta já com o nosso treinador português José. Olá, José. Olá, eu peço desculpa, tive que registrar este momento especial do meu filho no pódio. Estou muito feliz, como eu disse, estou muito feliz de estar aqui. Independentemente do meu filho ter ficado em primeiro, só o facto de estar aqui já é um motivo de enorme alegria. Estar aqui neste ambiente fantástico de excelentes karatecas, de treinadores, de árbitros, enfim, de tudo. Estou a gostar imenso. Não tem mal nenhum, nós também, para nós é um momento super especial, todos que estamos aqui percebemos, não é? O que é ter um ser querido, um filho no pódio, não é? São momentos para recordar, sem nenhuma dúvida. Claro, não haja dúvida, não é? Mesmo quando são os nossos atletas, é sempre um momento especial,
trabalhamos diariamente para alcançar o objetivo da conquista nos combates, nas katas, mas o mais importante é o que eu lhes digo, é eles sentirem-se felizes nos treinos, isso é o mais importante, porque havendo alegria e entusiasmo e motivação nos treinos, os resultados aparecem naturalmente. E é o que tem acontecido aqui com o meu filho. Ele tem treinado diariamente e tem uma grande alegria pelo que faz, e as coisas surgem naturalmente, não é? E nós sentimos um orgulho, como é natural, um orgulho enorme, não só enquanto treinadores, mas também enquanto pai, não é? Sem nenhuma dúvida, a felicidade é o motor todo, não é? E a felicidade também dá lugar a maior esforço, maior implicação, não é? Maior número de horas de treino, isso também dá os seus frutos, dá os seus resultados, como podemos ver aqui. Claro, com certeza que sim, o trabalho. Nós em Portugal utilizamos muito um ditado que é o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Só no dicionário é que aparece a palavra sucesso antes do trabalho. Temos que trabalhar, não é? Eu digo sempre aos meus alunos, o segredo são três. O segredo são três, é trabalhar, trabalhar e trabalhar. As coisas não caem do céu, não caem do céu. Eu enquanto treinador, não acredito muito na questão do dom, da pessoa nascer com dom, ou da questão da genética. Muitas vezes há muita tendência para dizer que um atleta nasceu com dom para ser um grande jogador. Não, tudo advém do trabalho. O trabalho é fundamental. E quando esse trabalho é bem estruturado e há colaboração por parte dos atletas, há a tal motivação que eu estava a falar há bocado, a motivação, o trabalho, o entusiasmo, a alegria, as coisas aparecem e surgem naturalmente, não é? Sem nenhuma dúvida, o trabalho, a motivação, quanto mais esforço, mais resultados, isto é assim, não é? Como tudo na vida. Quanto mais se trabalha... É uma das máximas do Karaté, não é? O caráter, a sinceridade e o esforço, não é? É uma das máximas do Karaté que está muito presente na nossa modalidade. Esse esforço, essa resiliência, essa disciplina é fundamental. Claro, como já dissemos antes, o Karaté não é só as atividades físicas que realizamos, não é? Como já estamos a falar, de trás tem uma grande personalidade, não é? Um grande caráter de esforço, de respeito, isso tudo vai fechado aqui no nosso desporto. Claro, o Karaté não é só prática, o Karaté também é estudo. É estudo e como eu disse, como eu também já tinha afirmado há bocado, é uma filosofia de vida, é um modo de estar na vida. Nós sabemos que o Karaté não se pode restringir à hora em que estamos no dojo. O Karaté tem que estar sempre presente. E isso reflete-se em várias coisas, na alimentação, na nossa forma de estar, de lidar com as pessoas, em tudo. Ou seja, o Karaté é transversal a todas as dimensões da nossa vida. Porque se a gente restringir o Karaté só à prática desportiva no dojo, a nossa modalidade torna-se ou fica igual a outras modalidades desportivas. E não, nós temos que ter orgulho e temos que mostrar às pessoas que nós somos diferentes. A nossa modalidade é diferente das outras, precisamente por esses valores, por esses princípios que fazem do Karaté a nossa filosofia de vida. É claro, no dojo ao final só estamos 5 minutos, nesses 5 minutos nunca se vão poder mostrar 2 horas de treino, não é? Toda essa vontade, todo esse esforço cá atrás, não é? E ao final ter tal conexão com o desporto acaba-se por convertir numa forma de vida, não é? Está presente em todos os nossos aspectos da nossa vida. Claro, com certeza. Eu tenho que estar sempre presente em todos os aspectos da vida, porque senão é uma visão redutora, não é? É uma visão redutora que nós temos da nossa modalidade. Nós é uma coisa que afirmamos muitas vezes, é que o Karaté não é só desporto. É desporto, mas não é só desporto, é muito mais do que isso. É uma filosofia de vida e é uma forma também de inclusão, até de inclusão social. É uma escola de valores, porque se nós estivéssemos a restringir o Karaté só a uma prática desportiva, a uma prática onde só aparecem atletas para competir e para ter resultados esportivos, o Karaté tinha muitos poucos praticantes. Não, a nossa modalidade é bastante inclusiva, temos, como eu disse, na minha associação, na minha escola, tenho avós a treinar, tenho meninos que sofreram de paralisia cerebral, tenho meninos que têm dificuldades de locomoção motora graves e que o Karaté tem-lhes transformado completamente a vida. E às vezes nós olhamos e começamos a pensar, isto
isto é muito mais que desporto, isto é fantástico, isto é uma forma de transformar a vida das pessoas, não é? Sem dúvida, o Karaté dá-nos muitos valores, não é? É maravilhoso ter um desporto que ao final o que faz é unir as pessoas, totalmente o contrário que a gente pensa, não é? Que só nos batemos, mas sem dúvida aqui as pessoas saem muito mais unidas do que em qualquer outro desporto. É uma coisa que eu digo muitas vezes aos meus alunos, vocês não estão aqui na aula, nem vão a uma competição para ser melhor que o outro, não. Vocês vão lá para superar os vossos próprios limites. A nossa principal luta não é com o adversário, aqui somos todos amigos, somos todos colegas, fazemos todos parte da mesma família. Aqui a nossa principal luta é connosco próprio, é? Superar as nossas limitações, os nossos medos, as nossas limitações físicas, os nossos receios, e porque nós não temos adversários, nós não temos inimigos, não, nós aqui fazemos parte todos da mesma família, somos uma família que partilhamos a mesma paixão e estamos aqui todos para nos transformar em melhores pessoas, é isso. Sem nenhuma dúvida, o nosso maior adversário somos nós mesmos, não é? Somos o único que temos que conseguir derrotar e ser melhor do que ele dia a dia, porque nós sempre vamos poder tirar mais de nós mesmos, não é? Não há ninguém mais que possa puxar por nós. Claro, com certeza. Nós temos que acreditar mais em nós próprios, não é? Temos que ter consciência que nós não podemos estar dependentes dos outros, não é? A felicidade parte de nós, a felicidade, o nosso desenvolvimento espiritual tem que partir de nós, não podemos estar agarrados a impulsos exteriores e o Karaté ajuda-nos a descobrir quem nós somos, as nossas limitações e é uma forma de crescermos espiritualmente e de nos tornarmos melhores pessoas, sim, sem dúvida. É claro, e o Karaté é uma das melhores qualidades, das muitas boas qualidades que nos aporta, não é? É o autoconhecimento, não é? Saber até onde podemos chegar, as coisas que podemos superar de nós mesmos, não é? O autoconhecimento é a base de um bom deportista. Claro. E é um autoconhecimento e que, felizmente, as pessoas, ao fim de um tempo de prática, as pessoas muitas vezes já são abordadas até por alguns alunos e dizem que ficam surpreendidas como é que eu não acreditava em mim, sensei, eu não conseguia fazer isto e estou a acreditar em mim, estou-me a conhecer melhor e estou a conseguir fazer algo que não conseguia fazer antes, estou a conseguir fazer, ou seja, um exercício, tudo, não haja dúvida que é uma forma das pessoas autoconhecerem e das pessoas lutarem dia a dia para melhorarem, sem dúvida. É claro, e ao final este autoconhecimento, não é? Este vencer os nossos próprios limites, acreditar mais em nós mesmos, subir a nossa autoestima, ao final também repercute muito positivamente em todos os âmbitos da nossa vida. Claro, sim, exatamente. Vai-se repercutir em diferentes dimensões, em diferentes áreas da nossa vida. Na parte da disciplina alimentar, na parte do trato social, do próprio trato social, da forma como a gente no dia a dia, a gente de vez em quando vivemos numa sociedade muito enervada, muito frenética. É muito habitual as pessoas por nada discutirem. A gente vê pessoas a discutir no trânsito, nos carros. E a gente começa a pensar, se aquelas pessoas fizessem Karaté, provavelmente estavam mais calmas, mais tranquilas. O dojo também é uma forma da gente despejar muitas vezes as nossas energias negativas, o nosso stress no saco, no plastron. É uma forma também de a gente lidar com o stress do dia a dia. Mas o Karaté ajuda-nos a controlar esse stress, e a tornar-nos pessoas mais calmas, mais tranquilas e a ser melhores observadores. Porque a gente observa a nossa sociedade e vemos a sociedade em que nós vivemos e reparamos, no dia a dia as pessoas por tudo e por nada discutem e a vida são 2 dias. Nós temos que aproveitar a vida da melhor maneira possível e o Karaté está cá para ajudar nisso, não é? Eu estou totalmente de acordo nas tuas afirmações, não é? E ao final as pessoas que estamos metidas neste desporto podemos observar tudo isto desde todas as perspectivas, não é? E muitas vezes as pessoas também, se pudessem, do nosso ponto de vista, se metessem neste mundo, eu acho que uma vez que entra já não quer sair, não é? Claro. Já não quer sair. Claro. O desporto e o Karaté particularmente é uma escola de valores,
E é pena que pais e a própria sociedade não se apercebam da importância e dos valores que são transmitidos no Karaté. Muitas vezes o desporto está associado à competição e a competição muitas vezes é uma situação geradora de conflitos. A competição muitas vezes é uma situação geradora de conflitos, de rivalidades. A gente vê as rivalidades que há, por exemplo, entre o futebol, não é? As rivalidades, não só no futebol, mas noutros esportes. Mas no Karaté é interessante que a gente vê, por exemplo, aqui, estamos aqui neste espaço, neste evento, neste fantástico evento, e a gente vê a harmonia e o espírito que há aqui, independentemente da vitória ou da derrota do atleta. A gente vê os treinadores a cumprimentarem-se, os treinadores a abraçarem-se, a sorrirem-se, a gente vê os atletas a pedirem desculpa por qualquer excesso de contato que tenha acontecido. E isso é muito bonito, isso é muito bonito acontecer, e a gente nos outros esportes não vê isso. A gente nos outros esportes não vê isso. Vemos a gente discussões, intrigas, situações, agressões verbais, agressões físicas, e muitos desses esportes têm uma exposição mediática muito grande. E a comunicação comercial passa isso na televisão e isso vai influenciar negativamente as crianças. Quando a gente vê crianças em claques, em bancadas, a insultarem jogadores, a insultarem atletas, isso é mau, isso é mau, isso é mau. E a nossa modalidade nesse aspecto é uma modalidade exemplar, que devia ser seguida por muitas outras. Sem dúvida, o nosso modelo é exemplar. Uma vez mais, com estes motivos, nós desmentimos aquilo que só nos batemos, é tudo o contrário, e nós em cada competição demonstramos que a base do nosso desporto é o respeito, e isso nota-se em tudo, em tudo. É verdade, não haja dúvida. Vê-se aqui o ambiente fantástico que está aqui à nossa volta e que nos rodeia. A gente aqui vê que as pessoas, estamos todos felizes, estamos todos em harmonia, estamos todos em convívio, todos a partilhar a mesma paixão pela prática desportiva, e mais importante aqui que a vitória, que a derrota, é a prática desportiva, é a prática da saúde mental e física de estarmos aqui, sobretudo passado este período negativo, que foi o período da pandemia, em que muitas crianças estiveram privadas de treinar, as pessoas estiveram fechadas em casa. Em Portugal e provavelmente também em Espanha se passou muitas situações de patologias do foro psiquiátrico que dispararam, e o desporto está aqui, e o Karaté nesse aspecto está aqui, está a ajudar a passar essa fase menos boa, e estamos aqui todos numa grande felicidade. Isso é importante. É claro, e que melhor maneira de desfrutar a vida, agora que podemos um bocadinho mais do que antes, não é? Que com um desporto que nos ajuda en todos los demás ámbitos, ¿no? Y aquí nos cuenta José, pues nada, que el karate es una filosofía de vida más que un deporte, que el karate se ve reflejada en todos los ámbitos de nuestra vida, que no es solo un deporte, que no está limitado a unas características concretas, que cualquier persona podría hacer karate, que el karate es una manera de unión de las personas, que él tiene alumnos con discapacidades y tiene alumnos desde muy pequeñitos hasta alumnos con una edad muy avanzada, ¿no? Que podrían ser nuestros abuelos incluso, y que al final el karate une a las personas, no a diferencia de otros deportes que las separa por las discusiones generadas, ya que no hay esa base de respeto, ¿no? Que nosotros tenemos aquí, y que a diferencia de lo que la gente dice de nosotros, que nos pegamos, en cada competición los karatecas demostramos lo contrario, y es que nosotros nos desenvolvemos en el deporte en la base del respeto y del amor al prójimo. Y bueno, pues aquí le vamos a dar los agradecimientos a nosso treinador português, José, por esta maravilhosa entrevista. Eu é que agradeço muito a oportunidade que foi concedida de poder aqui fazer aqui um bocadinho de publicidade à minha modalidade, e agradeço a forma bastante hospitaleira e fui aqui recebido. Foi um prazer, espero cá voltar muitas vezes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Para nós também é um prazer unir estas duas culturas, não é? Que estão aqui tão próximas do Karaté, e esperamos que você seja o primeiro, mas não seja o último competidor português que já passe por as nossas terras. Sim, espero bem que sim, que consiga trazer mais atletas. Eu espero bem que sim. Esse é o meu desejo, e espero que o meu filho sirva de motivação também para alguns colegas também
fazerem competição. Embora a gente saiba que os atletas no Karaté que fazem competição são uma minoria. São uma minoria. Pelo menos na minha escola é assim. Gostava de ter mais atletas a fazer competição, mas como eu digo muitas vezes, a competição é efêmera. Ou seja, chega um período que acaba e o Karaté é para toda a vida. E eu, portanto, não gosto também de constranger ou obrigar os meus alunos a fazer competição. Quando eu vejo que eles querem fazer, dou-lhes essa possibilidade, dou-lhes essa oportunidade. E espero que no futuro possa trazer aqui mais atletas portugueses aqui à Galiza. Será um enorme prazer. E é uma escola, a escola espanhola de Karaté é uma escola muito grande. É uma escola que, como eu disse, é um modelo a seguir para Portugal. Tem excelentes atletas, tem excelentes treinadores. E Portugal tem muito a aprender com a Espanha. É, sem dúvida, a competição, ao final, é só acima do iceberg, não é? Do Karaté, é só a pontinha que vemos, mas detrás disso há o Karaté tradicional, não é? Que, em verdade, é a base de tudo, é o que sujeita isto tudo, senão, sem a base tradicional não seria possível as competições, não é? Claro, o Karaté tradicional é as bases, é tudo, não é? O verdadeiro Karaté é o que pelo menos é esses os valores que eu tento transmitir aos meus alunos. O verdadeiro Karaté é para toda a vida. É para toda a vida. Eu, quando tiver 70, 80 anos, tiver uma mobilidade mais reduzida, eu não me vejo com luvas ou saltos e a fazer mauachigueiras lá para pontapés lá para cima. Não, mas vejo-me a fazer katas. A gente, por exemplo, vai à China, a gente vê pessoas da terceira idade a fazer tai chi nas ruas, nos jardins. Aquilo que eles estão a fazer é o que a gente faz aqui em Portugal e em Espanha com as katas, não é? Só que é de acordo com o ritmo deles, não é? Portanto, a nossa modalidade é uma modalidade riquíssima que nos permite acompanhar para o resto da vida. Ao passo que a competição é efêmera, não é? Nós sabemos que os atletas chegam aos 34, 35 anos, há algumas exceções, mas acaba. E isso às vezes, quando os atletas deixam de fazer competição, também é mau. Ficam desmotivados, ou atletas que não conseguem bons resultados, e isso é mau porque eles estão a reduzir o Karaté só à competição. Eles têm que se aperceber que o Karaté é muito mais do que a competição. É isso. É, sem nenhuma dúvida que a competição é só uma pequena parte, muito pequena parte de tudo o que englobamos aqui no Karaté, não é? Y que sem dúvida o Karaté dura para toda la vida. Aquí José nos cuenta que la competición es solo una pequeña parte del karate, ¿no? Que muchas veces nos centramos en competición y al final es solo una parte de todo lo que el karate nos aporta. Él nos pone como ejemplo que él cuando tenga una edad avanzada no se ve compitiendo, no se ve haciendo combates, pero que sin embargo las katas, por ejemplo, es algo del karate como muchas otras características que pueden durar pues para toda la vida y que lo van a acompañar siempre junto con la filosofía, ¿no?, del karate que nunca se va a ir. Tenho colegas meus treinadores que em Portugal dão aulas de karaté em lares da terceira idade, onde estão pessoas idosas sentadas em cadeiras que não se podem mexer, mas que podem fazer os movimentos, alguns movimentos do karaté e que são extremamente benéficos para a saúde. Fazerem tsuki, fazerem os movimentos de braços, movimentos de ginástica que nós utilizamos no karaté, mas que são adaptados para aquela idade e que têm efeitos benéficos. Portanto, e estamos a falar de pessoas da terceira idade, pessoas com muitas limitações físicas, não é? Sí, una cosa interesantísima, yo nunca tenía oído, por lo menos. Aquí José nos cuenta que él tiene un compañero suyo en Portugal que da clases de karate en centros de día, ¿no?, en residencias de ancianos, con gente con edad muy avanzada que prácticamente no tienen movilidad, pero que sin embargo sí pueden hacer ciertos movimientos de karate y que eso les ayuda para hacer cierta gimnasia, ¿no? Y que es una manera muy interesante de practicar karate y de demostrar una vez más que cualquier persona puede integrarse en este mundo. Exatamente. A nossa modalidade é inclusiva, super inclusiva. Eu acho que a expressão que se mais adapta aqui é a nossa modalidade é super inclusiva, desde pessoas que estão em cadeiras de rodas, pessoas com problemas de paralisia, de pé, que não têm mobilidade, que não podem andar e que podem, mesmo sentadas, mesmo em cadeiras, podem fazer movimentos de karaté e com isso proporcionar um bocadinho mais de bem-estar físico. Não só bem-estar físico, também bem-estar psíquico nas suas vidas. Sem nenhuma dúvida, muitas vezes as maiores barreiras que temos são as mentais
porque muitas vezes não são as barreiras físicas as que nos impedem fazer as coisas, senão que nós pensamos de eu não posso fazer isto porque eu sou assim, e nada a ver, não tem nada a ver com isso. Claro, claro. Nós temos o caso para karaté, não é? Atletas que estão em cadeiras de rodas. Existem muitos casos de pessoas que têm amputações de pernas, até de braços. Há muita informação e muitos registros até de vídeos na net em que a gente vê exemplos de vida, pessoas que decidiram não desistir da vida, não é? Há um provérbio que eu gosto muito em Portugal que é: se não puderes voar, corre. Se não puderes correr, anda. Se não puderes andar, rasteja. Ou seja, eu acho que esse é o espírito que está presente no Karaté. O Karaté é muito mais que a parte física, que a parte do corpo. É a parte mental, é a parte da força mental. E nós temos muitos exemplos, como eu disse, há muitos registros, casos impressionantes de pessoas que fazem Karaté com problemas gravíssimos de saúde, amputações de pernas, de braços, e fazem Karaté. E isso é algo que me emociona e que às vezes que até me deixa-me a pensar. Eu às vezes estou chateado com alguma coisa e depois olho para aquele exemplo, olha, aquele está a aproveitar a nossa modalidade de uma forma fantástica, não é? E é um exemplo para outros, não é? Sem nenhuma dúvida, nestes casos podemos ver a grande parte mental que tem o Karaté, não é? Que é quase tanto mental como físico, é um 50-50, porque ao final, se nos mentalizamos, não podemos fazer nada, ¿no es? Y aquí José nos cuenta que nosotros tenemos el gran ejemplo del parakarate, además del karate, ¿no? Que le permite pues, a estas personas con cierta dificultad en la movilidad física que puedan participar también en este deporte, ¿no? Y que pase lo que pase al final, por muchas dificultades que haya, siempre se puede sacar algo positivo, siempre se puede seguir adelante si tenemos esa mentalidad de luchador, ¿no? Esa mentalidad de seguir hacia adelante a pesar de las dificultades. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O lema aqui é lutar connosco próprios, superar sempre as nossas limitações, ser sempre melhor. Esse é o nosso principal, é a nossa principal luta e o nosso principal lema é nós sermos melhores, que superarmos dia a dia, sem dúvida. Sem nenhuma dúvida, José, nós esperamos poder continuar esta filosofia de vida, não é? Unindo estes dois países que estamos aqui porta com porta. Estamos aqui à beira da fronteira, não é? Esperamos poder unir estes dois países e assim, se unimos as forças, como o Karaté une as pessoas, juntos conseguiremos grandes objetivos e grandes resultados. Sim, eu não tenho a menor dúvida que a colaboração e a união entre Portugal e Espanha só tem a dar bons frutos e a Espanha é uma grande escola, tem uma grande escola de Karaté e Portugal tem muito, é um modelo exemplar para Portugal e que nos motiva a trabalhar e a seguir as mesmas pisadas, o que está aqui a acontecer em Espanha. Em Espanha o Karaté tem atletas fantásticos e é uma modalidade que está implementada com muita força e Portugal só tem a aprender com a Espanha e colaborando e participando aqui nestes eventos, nós podemos crescer muito enquanto modalidade. Como nos afirma aquí nuestro entrenador José, unir España y Portugal en el mundo del karate es algo maravilloso que a Portugal sobre todo le va a aportar valores muy positivos, bueno, a nosotros también, a ellos en cuanto al nivel del karate deportivo en sí, ¿no? De que en España está ciertamente más desarrollado que en Portugal y será una gran oportunidad para ambos países, ya que estamos frontera con frontera, es una pena no aprovechar todo esto. A seguir esta filosofía de vida juntos por mucho tiempo, que es el inicio de algo muy longevo y muy grande, ¿no? Y bueno, queremos agradecerte, José, esta entrevista, estas palabras. Nós queremos agradecer esta entrevista, estas palavras. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço imenso, foi um prazer enorme estar aqui e espero que esta seja a primeira de muitas vezes na Galiza. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Muito obrigada a ti, Zé, muito obrigada. Okay.
Comité Nivel Femenino, máis de 32 kilos. Sitúense no podio, tal como marca o monitor central. Entrega a alcaldesa do Concello de Ribadavia, Noelia Rodríguez Traveso, xunto ao presidente da Federación Galega de Karate, Óscar Lafleur. Terceros postos en medalla de bronce para Ángela Dude Vilariño e Antía Valencia Mateo. Segunda clasificada en medalla de plata para Noa López Rodríguez. Primera clasificada en medalla de oro para India Enrique Cortón. A continuación vamos a dar la entrega de medallas na modalidade de comité infantil masculino máis de 45 kilos. Por favor, deportistas, sitúense no podio. Deportistas na modalidade de comité infantil masculino
Suerte a todos y a todas.
boas tardes. Retomamos aquí o noso campeonato de karate, a nosa segunda fase da Liga Galega de Karate. Encontrámonos en Ribadavia, no pabillón municipal do Consello, e vamos a comezar a tarde con dúas das nosas karatecas participantes na categoría de kumite juvenil. Hola, chicas. Hola, Hola, Como vos chamades? Uxía, Ainara. Uxía e Inara, contádenos, de que club vides? Escuela Naroncara. Un poquinho máis alto. Escuela Naroncara. Escanarón. Moi ben, chicas, contádeme, que tal van esos nervios antes de sair? Pues bien, Moi ben. Moi ben, polo que vexo xa sois todas unhas expertas, non? Nisto de competir, vexo vos todo moi controlado. Sí, bastante ben. bueno, para mí es la segunda, bueno, la tercera que voy. A terceira vez e xa todo baixo control, polo que vexo. Claro. Moi ben, como ten que ser, así seguro que as cousas salen genial, chicas. Sí, bastante ben. Pois nada, moi ben, vexo que por aquí está todo baixo control. Moitísima sorte as dúas, que vos saian moi ben esos combates. Gracias. Moitas grazas. Grazas a vos.
Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos de nuevo en el campeonato, en la Liga Gallega de Karate, la segunda jornada. Estamos con Antonio Cartolano Blanco, segundo dan de Karate, maestro del Kaizen Rivadavia, club de Karate aquí de Rivadavia. Muy buenas, Antonio. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, por llevar un campeonato tan importante como la Liga Gallega a nuestra casa, que es Rivadavia. La verdad, muy contento por ello y ha sido y está siendo una magnífica jornada de karate. Bueno, esa era parte de la primera pregunta. ¿Qué te está pareciendo esta jornada de karate aquí en Rivadavia? Mira, no solo por el hecho de que estemos en casa, sino por esta nueva iniciativa de las ligas gallegas para que los karatecas que se estén iniciando en el mundillo de la competición pues puedan tener oportunidades para competir cuanto más posible mejor y muy bien por eso, la verdad, una iniciativa de la federación que es muy positiva y que siga sumando para el karate gallego, que es lo importante. Eso es, justo. El club Kaizen, lleva andando poco tiempito, ¿verdad? Hay un poco que echó a volar, por decirlo así. Cuéntanos un poco, justo esta Liga Gallega también os favorece en ese aspecto, pero cuéntame un poco sobre todo sobre el club. ¿Cómo es estos primeros pasos? Bueno, mira, llevaba algunos años pensando en esta iniciativa, porque yo siempre he estado entrenando, compitiendo y yo lo considero un tema vocacional, ¿no? Esa fue mi principal motivación a la hora de empezar el club. Es verdad que también hay un tema económico, como todos, que tenemos, digamos, que buscarnos la manera de subsistir, pero parte todo de una necesidad vocacional, ¿no? Y durante la pandemia, que estuvo el tema un poco inestable, con la incertidumbre qué va a pasar, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, pues surgió la oportunidad en Rivadavia, conseguí un buen espacio, digamos que se dieron todas las conexiones necesarias, todos los eventos necesarios para poder iniciar el karate y ya a día de hoy es nuestra segunda temporada como club, ¿no? Nuestro segundo curso el karate y el primero que estamos compitiendo. El año pasado fue un poquito de iniciación con los competidores, la mayoría, bueno, prácticamente todos cinturones blancos que comenzaron conmigo desde cero. Y bueno, a día de hoy están sumando grados en su cinturón, sumando participaciones en campeonatos, cogiendo experiencia y evolucionando dentro del karate a nivel tanto integral como en la parte competitiva. O sea, podríamos decir incluso que hasta esta pandemia, para lo que es el desarrollo del Kaizen, hasta fue el impulso, ¿o ya lo tenías pensado de antes? ¿No fue nada que ver con todo esto? Mira, yo siempre he tenido la idea desde hace mucho tiempo, pero por otras ocupaciones que he tenido, por otros temas laborales, de estudio, no me puse como enfáticamente a este proyecto. Después, con el parón que hubo en la pandemia, que hubo como un reseteo en muchos ámbitos de la vida de uno, ¿no? Pues fue que decidí abrir esta nueva iniciativa y pues contento de que esto siga marchando adelante. La verdad, sí que fue ese tiempo de cambio que me dio ese impulso extra. La verdad, que tengo que reconocer que sí. Pues no voy a decir me alegro, la verdad, porque es raro decir me alegro en estas situaciones, pero la verdad me choca y hasta me motiva en cuanto a lo que el karate se refiere, ver que algo malo causó algo bueno en el propio karate, por decirlo así. Ha sido una situación muy difícil durante la pandemia, hemos vivido las sacudidas de los confinamientos, ya una vez abierto hemos tenido que durante algunas semanas cerrar, o hemos tenido alumnos que han pasado por varios confinamientos y les ha, digamos, puesto alguna traba en su evolución, ¿no? Por las constantes idas y venidas. Pero a pesar de todo lo negativo y todo lo que ha suponido esto para la sociedad, pues mira, siempre hay que verle el lado bueno a las cosas e intentar por algún lado sacar el camino adelante, ¿sabes? Y esto pues es un camino, como la propia palabra del karate. Entonces, como el camino, una parte del camino es esto, pero el camino es verdad que se compone de muchos elementos que lo van construyendo día a día, que suman un nuevo peldaño y así es para siempre, ¿sabes? El karate es algo que tiene que quedar permanentemente en la vida de uno, ¿no? Más allá del periodo competitivo,
y todas las oportunidades de este índole que los niños están encantados hoy en día y con ganas de querer seguir participando. Ya me pasó en los casos por la mañana que tuve niños y todos, a pesar de que no todos consiguieron subirse al podio, salieron todos súper contentos y con ganas de querer seguir participando, y eso es el objetivo que yo quería transmitirles a día de hoy, y estoy muy contento por eso, tanto los que llegaron al podio como los que no, todos exactamente súper contentos. O sea que en realidad esta iniciativa de la Liga Gallega sí notas que haya funcionado en cuanto a esa motivación. 100%, porque es verdad que hasta no hace mucho en Galicia para los pequeños solo teníamos el gallego infantil y algún otro campeonato aislado, y para ellos tener más campeonatos ya conllevaba hacer una serie de desplazamientos a nivel nacional que no todos se pueden permitir ese despliegue, ¿no? Así que es verdad que llega un momento en que lo va a haber que hacer cuando ya los competidores van agarrando mucho rodaje y cierto nivel, pero tener esta iniciativa en casa, la verdad es algo que la federación, pues estoy 100% de acuerdo, y creo que ha sido a día de hoy 100% beneficioso para todos. Es verdad que lleva mucho trabajo organizar más de 400 niños en un campeonato, requiere sacrificios, fines de semana, horas, pero yo creo que al final todos quedamos contentos de que estamos llevando una iniciativa adelante y estamos aportando para que esto siga ocurriendo. Y es lo que al final del día, una jornada tan extensa como esta, pues debemos llevarnos con nosotros. Para terminar ya, Antonio, tú eres de origen venezolano, me decías antes. Cuéntanos un poco cómo es que terminaste acabando aquí en Galicia. Bueno, situaciones familiares, oportunidades laborales que en su día se tomaron, decisiones que había que tomar. Y bueno, yo siempre, la verdad, he querido que todas mis decisiones a nivel profesional siempre estuvieran ligadas o que llevaran de la mano esta disciplina, el karate. En un principio siempre me mantuve entrenando, siempre estuve activo en la federación, seguí compitiendo, llevaba compitiendo ya muchos años, he ido a campeonatos de España, he ido a las ligas nacionales, y todo ese bagaje que he adquirido, pues me parecía una pena desaprovecharlo para cuando yo dijera no compito más o no sigo más practicando. Y fue por eso que todo como que se unió, y una cosa sirve para construir la otra, ¿sabes? Poder haber participado, haber sumado experiencia, y ahora que desde otro punto de vista, pero seguir sumando estas experiencias. Entonces, al final es eso. Quiero que todas las decisiones de mi vida profesional es que vayan ligadas siempre al Karate Do. Sí, señor. Pues algo más que quieras añadir tú por tu parte, Antonio. Yo estoy encantado de tenerte por aquí. No... Les agradezco mucho la oportunidad y de tenernos en cuenta para conocer de primera mano pues nuestra opinión y nuestro punto de vista sobre lo que el trabajo del karate que estamos haciendo hoy en día. Yo creo que tanto para la federación como para mí es algo importante saber qué es lo que cada club está buscando y qué son sus inquietudes, y la verdad que nos digas que esta Liga Gallega está siendo un acierto desde tu punto de vista, yo creo que es lo que queríamos conseguir, creo que es la línea que estábamos buscando, dar una opción a otros chicos que no han podido ir a un nacional. Entonces yo creo que tu opinión es importantísima por eso. Es grandioso poder, no tanto porque sea en casa, es verdad que hemos ido ya a campeonatos bastante lejos de nuestra casa y salimos con la misma sensación, un poco más cansados por los trayectos, pero con la misma sensación de haberlo vivido al máximo y de poder seguir sumando experiencia. Y pues mientras en Galicia siga habiendo esta iniciativa, pues dentro de nuestras posibilidades seguiremos participando en lo más que podamos. Muy bien, Antonio, pues espero verte en la próxima competición, la Liga Gallega Jornada 3, que será en junio, si no me equivoco. Si no me equivoco, no sé dónde, yo estaré, no sé en dónde. El Campeonato Gallego Infantil, ¿vale? Llevaremos una representación de nuestro club a nuestro primer gallego infantil para pues seguir rodando en este mundo y sumar experiencias. Muy bien, pues me alegro mucho, Antonio, ha sido un placer tenerte por aquí, muchas gracias. Y a la federación por hacer todo esto posible. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio.
boas tardes a todos. Nesta ocasión encontrámonos coas nosas medallistas da categoría de kata juvenil femenino. Hola, chicas. Hola. 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 Como vos chamades? María. Sara. Noa. Lía. Bueno, temos aquí a Lía coa medalla de ouro. Noraboa, Lía. Gracias. Coa medalla de plata temos a María. María, noraboa. Grazas. E coas medallas de bronce temos a Sara. E a Noa. noraboa, chicas. Grazas. Grazas. Bueno, contádeme por aquí, xa vos esperabades gañar estas medallas ou foi unha sorpresa? Es que más o menos el podium siempre es así, entonces sí. Suele ser así, ¿no? Siempre quedas en esas posiciones. Sí. No suele variar las posiciones. Sin más, sí. Siempre solemos quedar así, entonces ya contábamos que quedáramos así. Xa todas vos lo esperabades, non? Como sempre. Bueno, contádeme, que catas fixechedes cada unha para conseguir estas supermedallas? Ni Paipo y Cosecundai. Basaidai y Tomarino Guanso. Pinangoda ni Cosecundai. Cosecundai y Cosecunxo. Bueno, por lo que veo, saíron vos a todas genial las catas, ¿no? Sí. 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 Contádeme, chicas, cal é a vosa cata preferida de todas? Tomarino Guanso. Cosecundai. 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 Bueno, hai aquí tres coa mesma, Moi ben, moi ben. Chicas, para conseguir estos ambos resultados, ¿no? Que sempre estades aí as 4 no podio, cantas horas entrenades a semana? Pues, no sé, creo que o 6 o 10, no sé, no me acuerdo. 8. 5, 6, 10. Madre mía, entrenades todas moitísimo, Vexo por aquí moitísimo esforzo e dedicación. Así normal que salen estos resultados. Sí. 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 Todas de acordo, ¿no? Pues moi ben, chicas. Noraboa de novo por estos ambos resultados. Noraboa por estas medallas. A seguir así de ben, entrenando. Sí. 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 Gracias, chicas. Repito, los deportistas que salen en el monitor central sitúense en el podio. Última chamada. Los deportistas que salen no monitor central sitúense no podio.
Hola a todos de novo. Nesta ocasión encontrámonos cos nosos medallistas na categoría de cadete masculino en kata. Coa medalla de ouro temos a Samuel Seone Fernández. Coa medalla de prata temos Iván García López. E cos nosos medallistas de bronce son Adrián Graña Martínez Y Héctor Rodríguez Pérez. aquí con noso medallista de ouro. Contanos cal é o teu club. Karate Club Maceda. O noso medallista de prata. O Grupo Bazán. E os nosos medallistas de bronce. Gym Sport. Gym Sport. Os dos de Gym Sport, moi ben, chicos. O primeirísimo, daros a noraboa aos 4 por estas medallas e por estos resultados. Gracias. 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 Muchísimas gracias. E bueno, chicos, contádeme, que catas fixéchedes para conseguir estas medallas? Basaidai e Kosokondai. Eu Jean Godan, Empi e Basaidai. Eu Jean Godan e Tequisoda. Eu Tequisodan e Basaidai. E bueno, de todas as catas que coñecedes, cal é a vosa preferida? A pregunta é difícil, pero eu diría que Basaidai. Eu Cancuso, aunque non a fixen hoy. Jean Godan. Tequisoda. Madre mía, vexo por aquí moitísima variedade de opinións, cada unha diferente. E bueno, chicos, como vos sentichedes ao largo desta xornada? Que tal realizando as catas? Moitos nervios, poucos, cómodos, nerviosos? Algo nervioso, pero bien. Sí, algo nervioso antes de empezar. Eu ben. Nervioso, pero con ganas de haber empezado. Uns pouquiños nervios sempre hai por aí, non? Sobre todo as primeiras veces, pero bueno, supoño que vos xa sodes uns expertos, ou non? Levo bastante compitiendo. Sí. Eu levo dende os 6 anos compitindo. Madre mía, cantos anos, non? Sí. Eu levo desde os 7 competindo. Eu levo pouco competindo. 3 campeonatos, na máis. 3 campeonatos e xa no podium, moi ben, noraboa. Grazas. E bueno, chicos, vos cantas horas entrenades a semana para conseguir estos resultados? Pois os 7 días, no, 5 días da semana, non saben res. Eu, como teño fútbol, pois treino unha hora a semana. Eu entreno 2. Eu 2 días.
Vexo por aquí moitas horas de dedicación ao deporte, verdade? Sí, sí, bastante, me gusta hacer deporte. Sí. Bastantes, verdad? Pois, bueno, chicos, vos como compaxinades a vosa vida deportista cos estudos? Para vos é fácil compaxinar o colexio co deporte ou costa vos un pouco? Para mí é fácil. Cóstame un pouco, por exemplo, hoy a mañá estuve estudando e agora pois viña aquí. Claro, hai que saber medir un pouco o tempo, non? E organizarse. Sí, é un pouco difícil, axúdame a miña nai tamén a organizarme, pero fago ben, boas calificacións. Moi ben, iso é importante, os pais tamén sempre aí botando unha man, verdade? Sí, sí. Eu ben, eu sei todo ben. Compaxino ben cos karate. Genial, temos aquí, aparte de vos deportistas, moi estudosos, chicos. Pois nada, noraboa por estas medallas e a seguir así con estes resultados. Moitas grazas. Igualmente, moitas gracias. Gracias. Igualmente. Igualmente, moitas grazas. Grazas, chicos. Os deportistas que salen no monitor central sitúense no podio. Samuel Fontelos, Antón Souto, Héctor Rodríguez y Enzo Prieto sitúense no podio. Las armas entregadas de medallas, la modalidad de categoría que tenía masculino, entrega
Segundo clasificado en medalla de plata para Alfonso Iglesias. El primer clasificado en medalla de oro para Samuel Fontelos Correia. Boas tardes de novo a todos e a todas nesta segunda xornada da Liga Galega de Karate. Encontrámonos agora co cuarto dan de Karate, mestre do club Mizukami de Ribadavia, Juan Pazos. Bos días, Juan. Boa tarde. Boa tarde, toda razón, toda razón. Que te parece esta xornada da Liga Galega que estamos a celebrar aquí en Ribadavia? Pois me parece un espectáculo grandioso para o karate de toda Galicia, pero sobre todo para Ribadavia. Creo que a todo agora nunca se fixera nada parecido e me parece un espectáculo sensacional. Señor, cantos anos leva vostede dedicados a realizar karate aquí en Ribadavia? Aquí en Ribadavia pouco máis de 20, dedicados ao karate, pois casi 50. O de pouco pode ser relativo falarlo, non? Bueno, sí, pero bueno, é o tempo que levamos, 20 anos máis ou menos. E como foi un pouco asentar as bases dese karate hace 20 anos? Pois mira, fai 20 anos aquí non había nada, absolutamente nada. Bueno, algún club de taekwondo, pero que desapareceu, e entón foi empezar de cero, desde o máis absoluto cero, dando clase aquí na entrada do pabellón, en ese chao de baldosa. Bueno, fomos indo pouco a pouco, conseguindo un tatami, conseguindo unha sala onde adestrar, ata chegar ao de agora. E, bueno, esperemos seguir un pouco máis. 20 anos antes, 50 anos, como foi que comezou vostede a practicar karate? Pois empecé por lo que empezamos casi todos, por unha inquietude, digamos, que un ten dentro, e despois as películas de Bruce Lee, está claro. As películas de Bruce Lee foron as que nos botaron a todos para diante, buscar algo parecido, como daquela non existía nada parecido ao karate, polo menos en Vigo, o que se facía de taekwondo, que o vendían como karate coreano, pois ali nos metemos e ali empezamos. E bueno, non foi unha mala iniciación. Despois apareceu o karate e cambiamos. Algo máis que quisera engadir vostede sobre calquera cousa de karate en Ribadavia, en Galiza? Bueno, a ver, espero que esta non sexa a última vez que se celebre un campeonato destas características en Ribadavia, porque creo que é un espectáculo, como dixen antes, grandioso para o karate, a afluencia de xente espectacular, e creo que, bueno, para dalo a conocer, que non solamente existe o fútbol e o baloncesto, ni o balonmano, ¿no? Que somos tamén pouquiños, pero bueno, estamos aquí. Algún máis aí por aquí facendo deporte, non? Sí, claro, por suposto. Antes no co concelleiro de deportes fíxenlle a pregunta de estaremos o ano que ven aquí? Bueno, a ver, dixo que sí, pero non se sabe. Nunca se sabe. Xa sabes que iso depende moito da vontade política, por suposto, de facelo. Eu penso que sí que a teñen, pero tamén despois están os presupostos, os orzamentos, caixa cartos, etcétera, porque isto, ao fin e ao cabo, ten un gasto, e está claro que ten. Entón, bueno, hai que solventar eso. Bueno, Juan, ha sido un placer estar por aquí con Bosco. Espero que vernos máis a menudo por aquí, xa sea na Liga Galega ou nos campeonatos en absoluto, o que sea. Ha sido un placer. Moitas gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Bos días a todos, encontrámonos aquí cos nosos medallistas na categoría de kata cadete masculino avanzado. Hola, chicos. Hola. 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 Como vos chamades? Enzo Prieto. Antón Souto. Samuel Fontenlos. Antón, Enzo e Samuel, contádeme, cal é o vosso club? O Riverstone. Escola Deportiva Xijón. O Xiján tamén. Bueno, vamos a empezar por aquí con oso medallista de ouro. Contanos, como te encontraches a lo largo das catas esta xornada? Nervioso, concentrado? Estaba concentrado en hacer mi trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible.
y yo creo que lo he hecho bastante bien. Por lo que vexo, saiuche moi ben, non? Sí. Sabemos aquí nestes resultados. Sabemos aquí nestes resultados. No. Non estás contento coa tua medalla de ouro? Sí. Bueno, contame. Supoño que non será a túa primeira vez. No, la primera no. Ya vine más veces a estos campeonatos. Bueno, cantos anos levas competindo? Pues 7. 7 anos competindo, madre mía. Sí, muchos. O sea, es un experto, vamos. Sí. Contanos, ¿qué catas realizaches para conseguir esta medalla de ouro? Chivana no Kusanku y Chatanyara no Kusanku. De todas as catas, cal é a túa preferida? Chatanyara no Kusanku. Por aquí, o noso medallista de prata, cal é a túa cata preferida? Papuren. E as que realizaches hoxe, cales foron? Anandai y Papuren. Bueno, usaste aquí a túa cata preferida para chegar á medalla de prata. Saiuche moi ben. Sí. Por aquí, o noso medallista de bronce, contanos, que catas fixeche hoxe? Goyo Sujuso e Unsu. E a túa preferida de todas, cal é? Unsu. Unsu, vexo que por aquí todos xogades coa vosa arma secreta, non? Sí, máis ou menos, supoño. Bueno, chicos, para conseguir estes resultados, supoño que teredes moitas horas de entrenamento, de esforzo detrás, non? Sí. Sí, bastante. Contádeme, vos a semana cantas horas entrenades? 6. 11. 5 ou 6, depende. Madre mía, vexo por aquí moitísimo entreno, moitísimo esforzo. Normal que teñades estes resultados. Sí. Sí. Bueno, chicos, vos estades nunha idade xa que os estudos empezan a costar un pouquiño, non? Contádeme, como conseguides compaxinar todas esas horas de entreno que necesitades para chegar a isto cos vosos estudos? Pues intentando organizarse lo mejor posible, compaginando las dos cosas. Organizándome lo mejor que puedo, o sea, llego de casa, tengo que ya organizarme para justo al terminar de estudiar irme a entrenar. Organizando todo a punto, xa está, organizando. Vexo por aquí que a clave é a organización, sen dúbida, non? Saber xestionar ben o tempo. Sí, claro. Sí. Pois bueno, chicos, noraboa por saber vos organizar tamén, por usar aí as vosas catas preferidas para conseguir os vosos obxectivos. Noraboa por estes resultados e a seguir así de ben. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, chicos. Boas tardes a todos. Nesta ocasión estamos coas nosas medallistas na categoría juvenil de cata femenino de iniciación. Hola, chicas. Hola. Coa medalla de ouro temos aquí a Nayat Blanco. Contanos, de que club vens? Do Benigim. Do Benigim. E por aquí a nosa medallista de prata, como te chamas? Sofía. Sofía, contanos cal é o teu club. Karate Club Galaico. Moi ben, e por aquí as nosas medallistas de prata, como vos chamades? Eu Fuensanta. Mariana. E dicídenos, cal é o vosso club? Riverstone. Escola de Karate Cedeira. Moi ben, chicas. Bueno, o primeiro, noraboa a todas por estas medallas, por estes resultados. Gracias. Dicídeme, chicas, que catas fixeches hoxe para conseguir estas medallas? Na primeira ronda hice Pinan Nidan, na segunda Pinan Yodan e na final Ananco. Na
Na primeira ronda Gidan Sanda, na segunda Gidan Yonda e na terceira en Pi. Na primeira ronda Gosukunsho e na segunda Pinangodan. Eu na primeira Gean Nidan e na segunda Gean Godan. Bueno, vexo que por aquí saíron vosotras as catas super ben, non? Para conseguir estar no podium. Sí. 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 Contádenos, é a vosa primeira vez compitindo ou xa levades tempo? Eu xa levo tempo. Eu tamén. Levo tempo. Eu levo desde os 4 anos competindo. Madre mía, desde os 4 anos, casi toda a túa vida, non? Sí, máis ou menos. Bueno, ves que por aquí se leves todo moi controlado, non? Despois de tanta experiencia, as cousas xa se van facendo un poquillo máis fáciles, non? Hai menos nervios. Sí, a verdade é que sí. Tamén, sí. Algúns menos. Uns poucos. Uns pouquiños sempre hai, non? Antes de sair, normal. E bueno, chicas, contádeme, para conseguir estos resultados, cantas horas tedes que entrenar a semana? Nós normalmente entrenamos unha hora, pero sábados unha hora e media ou así. Nós a semana entrenamos 3-4 horas. 3 horas. Os martes e xoves entrenamos normalmente, depende o día, a veces 3 horas e medias, a veces unha hora, e a veces unha hora en Ares, os sábados. E dicídeme, vos que creedes que é a clave para conseguir os obxectivos? Que é o máis importante para conseguir facer ben as cousas, conseguir medallas, podiums? Pois quitar os medos que tes e salir super como se estuveras en casa. Entrenar moito, unha delas, e tamén creer en ti, creer en que vas ganar. O esforzo e a motivación tamén influen moito. O esforzo e aprender dos errores que tiveches. Pois claro que sí, sen dúbida, o esforzo, a experiencia, a motivación, son cosas importantísimas, verdade? Sí, sí. Sí. E bueno, chicas, contádeme, vos, aparte da vosa vida como deportistas, no voso ámbito, no voso círculo máis cercano, que considerades que os vosos amigos son máis relacionados co karate ou coa vosa vida fora do deporte? Que a miña vida fora do deporte. Tamén a vida fora do deporte. Coa vida fora do deporte. Coa vida fora do deporte. Fora do deporte. E os estudos que tal os levades? Compaxinades ben a vosa vida escolar coas vosas horas de entrenamento ou custavos un pouquiño? No, eu levo moi ben, a verdade. Sí, tamén o levo moi ben. Levo ben. Eu o levo ben. Bueno, pois genial, aparte vos devolvidos vos estudantes. Que ben, alegro un montón. Pois nada, chicas, noraboa por estas medallas, por estos resultados e a seguir así de estudosas e traballadoras. Moitas grazas. 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 Gracias. Grazas a vos, chicas.
ti. Hola de nuevo, estoy con Antonio Fernández Pérez, entrenador del Club Helenos Karate de la ciudad de Vigo, segundo dan, primer dan en defensa personal y policial, quinto, bueno pues quinto dan en defensa personal y policial. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal le está pareciendo esta jornada de karate aquí en Rivadavia? Pues muy bien, se le ve a los chavales que están cogiendo mucho más forma, se están actualizando la competición, están haciendo cosas que nos costaba hacer, de los que estamos acostumbrados al comité de antaño, donde nos tocábamos bastante, era más corporal, se pegaba más, ahora hay más seguridad en el karate, los niños trabajan mucho mejor y más tranquilos sabiendo que no van a tener esos contactos tan potentes que teníamos antes, que seguro que si nos ponemos nosotros ahí a pelear, el del botiquín no daría hecho con nosotros. Bueno, entonces, ¿crees que es algo bueno en ese aspecto, estos cambios de la normativa para los chavales sobre todo? Sí, yo creo que sí, hombre, los abuelos pues nos gusta pegarnos, enfrentarnos ahí y hacer... Tenemos que sentir ese karate que llevamos dentro, pero está claro que ves, solamente con ver para el botiquín está viendo un partido, es decir, que no tiene trabajo, cuando antes no daban hecho, ¿no? Entonces solamente en la salud del competidor ya mejoraba mucho, y luego la tranquilidad del niño, que no sabe que no va a recibir esos golpes, que va a tener siempre ganas de pelearse, que no se va a ir cojo, que no se va a ir dolido, es decir, que haces que el karate aparte sea más atractivo a la hora de verlo desde las gradas, que no estén todos ahí, todos locos, mi niño. Que es un poco exagerado, pero básicamente antes parecía que era combate, lesión. Claro, porque antes al final teníamos que golpeábamos en la zona media, entrábamos muy fuerte, la zona alta había un contacto controlado, en la zona de cabeza y tal, pero al final éramos mucho, no era un contacto ni un semicontacto, pero había contacto. De hecho, hay que ver los entrenamientos que hacíamos antes para salir a competir a los que hacemos ahora, donde influíamos en la pegada, en todo, apretábamos bien, entonces el contacto del karate antes era más duro. Y me refiero a lo de antes, coges competidores que hace unos años que se estuviesen peleando y les va a costar adaptarse a esta forma de pelear. Hablando ya justo de esta dureza de los combates, en ti mismo, en tu piel, ¿cuál fue el combate más duro de endureza física que hayas vivido tú? El combate más duro que he tenido yo fue en un interautonómico, que cuando estábamos con Antonio Oliva haciendo el plan Galicia 2000, creo que era, que estábamos Gustavo y yo de seleccionadores y competidores ahí, fuimos a pelear allí a Castilla y León con unos tíos que aquello era como el cemento, ¿no? y empezamos a darnos que aquello era de locos, pero aquello ni los árbitros lo paraban, porque al final era todo bom, 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 bom. Llegamos todos a casa mazados como pulpos, pero bueno, era el sentimiento aquel que teníamos y contentos, y volveríamos a darnos igual. Hace no media hora estuve hablando también con Gustavo e hizo también un comentario que has hecho tú igualmente, que es Antonio Oliva. ¿Quién es Antonio Oliva? ¿Qué nos puedes contar para alguien que no sepa nada de quién es Antonio Oliva y qué influyó en el karate de vuestra época? A ver, Antonio Oliva para mí es como mi padre, aparte de una conexión de entrenador, es una persona que nos ha llegado, tanto Gustavo y yo hemos convivido con él muchísimos años entrenando, nos ha abierto la vida de lo que es el karate moderno, nos ha hecho conocer a los competidores, nos ha hecho conocer la táctica, la técnica, las formas, es decir, nos ha estrujado de tal manera que durante aquellos años que hemos estado con él nos ha tenido en las gradas buscando defectos, formas de los competidores, hemos peleado con él. Antonio Oliva es tiene una nube, él vive en una nube del karate, como un Son Goku, esto es una cosa, y él para mí me ha marcado la diferencia en el karate deportivo, es su mundo, luego sus vivencias, sus maneras de ver la vida, él es algo que siempre es verlo, y yo me lo encontré en un campeonato de Europa
en Madrid, creo que había, que era un campeonato de Europa, creo que era. Y bueno, yo cuando veo a Antonio Oliva, pues es como ver a un padre para mí en el karate y en la forma de lo que ha aprendido el karate. Gustavo y yo echamos de seleccionadores, yo no sé cuántos años echamos ahí teniendo a él, y es decir, y para nosotros era, bueno, nos echaban unas broncas que nos ponía finos a los dos y nos peleábamos, pero hemos aprendido muchísimo, y esos son luego nuestros clubes respectivos, y en la selección en aquel momento hemos llegado pues al campeonato de España que habíamos hecho en Ferrol, hemos conseguido medallas, el medallero alto arriba, es decir, habíamos despegado de ser el vagón de cola de todas las federaciones, de todas las autonomías, llegamos a meternos en el medallero. Y, claro, antes íbamos a pelear un campeonato de España y nos preocupábamos de llevar un vaquero porque nos eliminaban a la primera. Luego los siguientes ya no para, ya nada, ya aquello todo era ir para arriba, ir increciendo, aprender a pasar eliminatorias. Y luego Antonio nos enseñó a pelear las finales, que pelear una final es totalmente distinto a pelear una eliminatoria. Y Antonio Oliva para nosotros pues es nuestra enseñanza. No puedo hablar nada de él. Entiendo. Y pues ya que pusiste tú la propia palabra, ¿qué diferencia tanto una pelea de una final de una eliminatoria normal? Normalmente lo que más nos pesa en la final es la presión que llamamos de la final. Entonces, si el competidor tiene que estar concentrado en la eliminatoria, pero están todos, y cuando llegas a la final llegas con la concentración de la final, el estrés que tienes que ser capaz de aislarte de todo, y aparte que llegas tocado, llevas una eliminatoria larga, te va tocando, te va mermando físicamente. Al mermar físicamente, al bajarnos la energía, nuestro cerebro también se baja. Es decir, las exigencias son mayores y tú estás peor. Entonces, y después que todo se centra en ti, porque tú ves el tatami ahora cómo está con las eliminatorias, mucha gente, varias competiciones, estás ahí metido que casi no te da tiempo. Pero cuando llegas a las finales se aparta todo el mundo, estás tú solo, está el tapiz con los árbitros, con todo, anuncia la final. Todo eso hace que como no tengas una fuerza interior buena, te cuesta llegar a las finales. De hecho, por eso en karate muchas finales son de pocos puntos, ¿no? El 1-0, 2-0, cosas así, mucho hantei incluso, ¿verdad? Si no hay una diferencia muy grande de competidores, donde uno de los competidores tenga muchos recursos a la hora de trabajar, que es de verdad donde se sacan esos urabawasis perfectos, esas combinaciones, esos barridos con yaku, esas entradas, todas esas técnicas que sacas en combinación, 2, 3, 4 que levantas al público, esa tensión que tienes acumulada, el competidor que sabe pelear la final lo arranca todo, lo saca todo, es decir, se crece en la final. De mantenerse en el mismo estado. La final se crece, la final está ahí arriba y le sale todo, Las finales es una adrenalina, y para nosotros, para los coas, rompemos hasta los cacharrines, ¿sabes? Parece que estamos peleando nosotros, porque nos vamos para dentro del tatami. Banderas tenéis, porque siempre metéis los brazos, banderas hacéis. Yo creo que somos los primeros árbitros, los competidores, porque estamos sacando, yo estaba viendo a Gus ahí, porque los dos nos vemos mucho, porque antes estaba yo de coas, luego él, nos decimos, nos hablamos, nos vemos, pero yo lo estaba viendo ahora ahí en uno de los tatamis y parecía el árbitro. Marcaba por un lado, marcaba por otro, agarraba la cabeza. Sí, porque marca para el otro, ¿verdad? Sí, él marca para los dos. Gustavo no podemos decir que es una persona que bueno, sus competidores los lleva a muerte, pero es una persona crítica, es decir, si le toca a un competidor se le nota que lo marca y que lo tira también. Aunque luego tenga esa mala leche que tiene, pero él es bien crítico. Pues por fastidiarte un poco más, tanto hablamos de kumite, tanto hablamos de los combates, de las finales. El otro día hablando con el profesor del Bunkai también nos hablaba con Carmelo, la importancia del karate tradicional, de esa marcialidad. Pero que para ti, Antonio Fernández, ¿qué es un kata? ¿Qué es un kata y qué kata escogerías si tuvieras que enseñarnos a hacer un kata ahora mismo? Para mí un kata es la vida del karate. De hecho, yo en mis calentamientos de kumite, me voy a la técnica, trabajo con los katas para que, es como en el fútbol. ¿Cuál es el mejor entrenamiento de fútbol? Que los niños jueguen partidos, que tengan contacto con el balón. El kata lo es todo. El kata nos hace avanzar, retroceder, girar, combinar.
nos hace que seamos capaces de sacar, en vez de una técnica, tú ves pelear a un chaval que solo saca una técnica, solo saca yaku, porque le faltan recursos. El kata te da esos recursos, te hace sacar pierna, te hace combinar alturas y te hace sentir el karate. Es decir, y lo más importante de todo, que en un kata, como no estés concentrado, no lo haces. Pues el kata te da también esa concentración para luego, a la hora de pelear, tener esos recursos, esos fondos. ¿Y el kata que escogería sería? El kata, a mí, pues como buen sotocanero Empi me encanta de romper la piedra y romperlo todo, o un teki, pero lo que pasa que a mí me va más la marcha de irme al tapiz, pero bueno, un Empi bien hecho, un Kankudai. Los sotocaneros somos así, nos gusta arrancar ahí con la cadera y reventar todo, y es nuestro karate, es nuestro karate. Yo no sé si es cosa nuestra, ¿no? Pero veo mucho nuestro término de sotocanero, kumitero y katero. ¿Es algo que se hacía más en tu época? ¿Se escucha mucho? ¿Solo lo dices tú y me lo has copiado, me lo has pegado a mí? Sí, puede ser, porque es los años ya que llevamos aquí, ya se nos pega y ya era el vacile que teníamos todos. ¿Tú qué estilo eres? Aunque hoy en día la tendencia del karate, además que es muy bonita, que a mí me encanta, y yo soy un defensor de ello, que cada día hay un karate más global. Es decir, ya no sé de mi época cómo se marcaban tanto los estilos, ahora ya es un karate más global, y que al final estaba hablando antes con Nico y le estaba diciendo yo, Nico, las posiciones, las cosas, es decir, ves lo tradicional en el kata, aunque sea de un estilo o de otro, pero al final ves lo tradicional, la posición, el kime, las formas, es decir, que eso antes lo hacíamos más, ahora ya es un karate más global, ahora yo creo que ya nos vamos a jubilar ya. Bueno, veo que llegan por ahí los podios, así que creo que lo vamos a tener que dejar por aquí. Si quisieras poner algún comentario extra para finalizar, Antonio. Nada, que cada vez estoy más orgulloso de que el karate siga subiendo, que estos niños sigan viniendo, que no nos los lleve el fútbol, con todos mis respetos, o otras actividades, que somos un deporte que vamos creciendo y que ojalá crezcamos muchos más y de estas cosas podamos tenerlos todos los fines de semana. Que esto es la vida, estos chavales son la vida nuestra de karate. Ahí nos vemos reflejados todos. Ojalá sea así, todos los fines de semana estemos en un pabellón como este. Venga, pues nada, un abrazo a todos muy grande y me voy ahí con los chavalines. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Y yo...
Hola de nuevo a todos y a todas, encontrámonos aquí en Ribadavia de novo, seguimos na Liga Galega de Karate, estamos coa alcaldesa do Concello de Ribadavia, Noelia Rodríguez Travieso. Bos días, Noelia. Buenas tardes, Jonathan. Muy buenas tardes a todos os espectadores que chegastes aquí a Ribadavia a disfrutar deste campeonato de karate. Moi ben, é a terceira vez que confúndome co de vos días, así que gracias. Que opinión lle merece a xornada de karate que estamos a vivir hoxe aquí en Mondariz? En Ribadavia estamos. En Ribadavia, disculpe, non sei, é un lapsus. Non pasa nada, porque levamos aquí todo o día, normal, o cansancio pois nos xoga malas pasadas. Pois bueno, para min como alcaldesa de Ribadavia é unha satisfacción por acoller e ser o escenario desta segunda xornada de Liga Galega de Karate,
na que se xuntan 26 clubes de toda Galicia e acollemos a máis de 400 participantes e as súas familias. Como digo, para Ribadavia é un evento moi importante, pois que, bueno, o aproveitamos tamén para disfrutar, para que estas familias disfruten de toda a riqueza que temos en Ribadavia, de todo o patrimonio, de todas as actividades turísticas que temos e tamén da gastronomía, como non pode ser de outro xeito. Entendo. Non sei se coñecía xa o karate de antemán. Que opinión lle merece esta disciplina que estamos a ver hoxe? Ben, o karate coñecido en Ribadavia, nós temos dous clubes, o Mizukami e Kaizen Karate. Bueno, xa tivemos varias xornadas e varias competicións que se celebraron aquí en Ribadavia. O karate, bueno, conleva unha disciplina mental, ademais da física, polo que ademais practicar este deporte, bueno, pois hai que estar fortes mentalmente, preparados para... Isto nos prepara e nos entrena para a vida real, o ter que combinar estas dúas técnicas de preparación mental e física. Bueno, este deporte só funciona co desenrolo da mente e das técnicas, polo tanto é moi importante para estos rapaces para enfrontarse á vida e a rapazas para o que poida suceder en canto a súa propia defensa. Os deportistas locais hoxe están tendo moi bons resultados, tanto Club Kaizen como Club Mizukami, verdad? Que opina vostede sobre estes logros de aquí dos clubes locais? Bueno, pois os logros destos rapaces son logros dos dous clubes e, polo tanto, son logros que nos atribuímos Ribadavia. Para nós, que estes rapaces consigan medallas e tivemos varios ouros, pois é moi importante e é un orgullo para nós pois que estes rapaces leven o nome de Ribadavia por todo Galicia. Entendo. Non teño máis preguntas preparadas, non sei se vostede quere facer algún comentario sobre Ribadavia, sobre o karate. Non sei, como dicen, unha disciplina moi importante para a vida, para a preparación física e mental, non sei, como calquer outro deporte, é tamén importante, non só que se practique fútbol ou baloncesto, senón que tamén o karate, esta disciplina, que tamén sexa posta en valor por medio destas competicións en todas as pistas de Galicia. Pois ha sido un placer. Noelia Rodríguez Travieso, espero poder tela por aquí outras veces, que veñamos ata aquí a Ribadavia, en outra posible Liga Galega tal vez, ou noutro campeonato. Por suposto que sí, sodes todos benvidos, estamos moi orgullosos, como digo, de que se celebren estas competicións en Ribadavia. As portas do Concello de Ribadavia sempre están abertas para a práctica de calquer deporte. Moi ben, pois moitas gracias, Noelia. Gracias a ti, Jonathan.
boas tardes. Encontrámonos aquí cos nosos medallistas na categoría juvenil de kata masculino en iniciación. Hola, chicos. Hola. 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 Cales son os vosos nomes? Hugo Álvarez Pérez. Iván Rey Pérez. Héctor Amaro Rodríguez. Comezamos con noso medallista de ouro. Contanos, cal é o teu club? Riverstone. Do Riverstone. E os nosos medallistas de bronce, contádeme, de que club ides? Eu son do Riverstone. Eu do Xijan. E bueno, chicos, para conseguir estas medallas, que katas fixeches? Empi, Kankuso, Goyo Shikuso. Piranidan e Piranshodan. Geanidan y Geangodan. Madre mía, canta variedade de catas, chicos? Contádeme, de todas estas catas que coñecedes, a vosa preferida, cal é? Goyo Shikuso. Pinangodan. Empi. Moi ben. E bueno, canto tempo levades vos competindo? Xa sodes expertos ou ainda acabades de empezar? Expertos. Expertos. Experto. Temos aquí uns alumnos moi expertos. Bueno, moi ben. E bueno, con toda esta experiencia, os nervios que tal os vades levando? Mellor que o primeiro día, igual que ao principio, un pouquiño? Mellor. Ben? Sí. Bastante mellor. Bastante mellor, sí. É que claro, cando máis experiencia, menos nervios, non? Sí. Obvio. Sí. Moi ben. E bueno, chicos, para conseguir estes resultados, vos cantas horas entrenades a semana? 4. 5. 4. 4 ou 5 horiñas, moi ben. Beso por aquí, moito esforzo, non? Moito entrenamento. Sí. 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 Vos credes que ao entrenar tantas horas costavos un pouquiño máis o tema dos estudos, do colexio, ou que é fácil de compaxinar? É fácil. Non. É fácil compaxinalo? Sí. O sea, sí. É fácil compaxinalo, sí. Bueno, moi ben. Temos aquí moi bons estudantes, así me gusta, chicos. Pois nada, noraboa por estas medallas, por estos resultados, e a seguir así de ben. Sí. Grazas. Gracias. Gracias a vos, chicos. Moi boas tardes de novo. Agora estamos aquí cos nosos competidores medallistas na categoría de kata juvenil avanzado. Hola, chicos. Hola. Hola. Cales son os vosos nomes? Marian Rodríguez Carballo. Hugo Álvarez Pérez. Hugo, bueno, a ti xa te tivemos na categoría anterior en iniciación, non? Co ouro, nesta ocasión avanzado na prata. Sí. Bueno, Hugo, contanos, en que categoría te sentiches máis seguro? En iniciación. En iniciación? Sí. E bueno, aquí na categoría avanzada, que catas fixeches para conseguir a prata? As mismas. As mismas que en iniciación. E bueno, saíronche bastante ben, non? Nas dos categorías. Sí. E contanos, a nosa medallista de ouro en avanzado, que catas fixeches? Geanidan e Geangodan. E de todas as catas que coñeces, cal é a tua preferida? Empi. Envi. Moi ben, chicos. Bueno, contádeme, a lo largo desta xornada, que tal os sentiche realizando as catas? Un pouco nerviosos, xa vamos controlando os nervios, concentrados? Acostumbrados xa. Ben. Tamén acostumbrado, bueno, xa sois todos uns expertos, verdade? Sí. Sí. E contame, o noso medallista de ouro, cantas horas entrenas tú para conseguir este resultado? Entre 4 e 5. 4 ou 5 horas semanais. Iso é bastante, non? Sí. E contanos, os teus compañeiros antes dixeron que levaban moi ben compaxinados os entrenamentos. E ti que tal o levas? Bastante ben. Bastante ben tamén, moi ben, como ten que ser. Bueno, chicos, pois nada, noraboa por estes resultados, por estas medallas, e a seguir así. Moitas gracias. Claro. Gracias a vos.
segunda clasificada en medalla de plata, Paula Andrés Gil. En primera clasificada en medalla de oro, Sana Ulloa Vázquez. Boas tardes a todos e a todas. Encontramos aquí coas nosas medallistas na categoría cadete avanzado femenino en kata. Hola, chicas. Hola. Hola. Como vos chamades? Paula. Lucía Laje. Temos a Paula aquí con esa medalla de plata e Lucía con a medalla de bronce. Contanos, Paula, que catas realizaches para conseguir esta medalla? En pi e Baseidai. Bueno, pero que eso se ha ido bastante ben, non? Sí. Por aquí, Lucía, contanos, ¿tú qué catas realizaches? Pinangodan y Baseidai. Pinangodan y Baseidai. ¿Cómo te sentiches? ¿Ben, cómoda? ¿Un poquinho nerviosa? Un pouquiño nerviosa. Os nervios sempre están aí, non? Sí. Bueno, coa medalla de prata, Paula, cal é o teu club? Karate Carballo. Por aquí, coa medalla de bronce, contanos, de que club vens? Do Acai Riu, de Negreira. Acai Riu, moi ben, chicas. Bueno, contadme por aquí as dúas. Cal é a vosa cata preferida? En pi. Por aquí, co bronce? Baseidai. En pi Baseidai. Bueno, son un pouco diferentes as dúas, non? Sí. Sí, a verdade é que eu non coñezo en pi, pero... Moi ben. Bueno, xa vos esperabades gañar esta medalla ou foi unha sorpresa? Non, nunca sabes de que vas quedar. Sempre sorprende un pouquiño, verdad? Vas dalo todo e o que saia. Pois claro que sí, o importante é sempre superarnos a nós mesmos, non? Sí. Por aquí, esperabas che ganar esta medalla de bronce ou non? Non sei, o mesmo que Paula, non sei. Foi unha boa sorpresa, verdade? Dalo todo e conseguir recompensa. Sí. Pois claro que sí, chicas. Bueno, vos estades nunha idade, non? Que os estudos tamén están aí presentes, non? A hora de compaxinalos coas horas de entrenamento. Contádeme, como levades iso de compaxinar a vosa vida escolar coa vosa vida deportiva? Bueno, ben, por ahora, aunque hai veces que teño que estudar despois de vir de entrenar bastantes horas de noite e así. Custa un pouquiño, verdad, chegar cansado de entrenar, aínda ter que estudar? Sí, é un rollo. Por aquí, ti que tal o levas a vida de estudante coa vida deportiva? Ben, aínda que cos exames, pois hai veces que non podo ter o descanso despois de comer, entón teño que, se teño entrenamento, pois non podo descansar moito, así que... Claro, hai que esforzarse bastante, non? Para conseguir bons resultados, tanto académicos como deportivos. Sí. Cal credes que é a clave para conseguir ambos? Constante rendemento en todo, constante esforzo diario e poñerlle ganas a todo. O mesmo, esforzo e as ganas. Pois claro, é ser bastante constantes, non? Levas cosas bastante ao día, porque se deixamos todos para o último momento, despois, madre mía, non? Sí, total. Pois bueno, chicas, moitas grazas por esta entrevista. Noraboa por esta medalla, fixéxelo moi ben as dúas.
A seguir así con estos resultados. Gracias, igual. Gracias. Gracias a vos. Modalidad límite juvenil femenino menos de 42 kilos sin infracción. Terceros puestos para Sara Vázquez Esteves de Noemí Automodelo. Entrega a alcaldesa do Concello de Ribadavia, Noelia Rodríguez Traveso, subpresidente da Federación Galega de Karate, Óscar Mazón. Segundo clasificado en medalla de plata para Uxía Piñeiro Marcullo. Primera clasificada en medalla de oro para Ainara Vázquez Castañeda. Por favor, los deportistas que salen del podio, sitúense. Los deportistas que salen del monitor central, sitúense en el podio. Los deportistas que salen del monitor central, sitúense en el podio. Los deportistas que salen del marcador central, sitúense en el podio, por favor. Por favor, los deportistas que salen del marcador central, sitúense en el podio, por favor.
Segundo clasificado, en medalla de plata para Iván García López. Primer clasificado en medalla de oro, Samuel Seoane Fernández. A continuación, haremos un evento de entrega de medallas, modalidad de comité cadete femenino, más de 54 kilos. Iniciación. Por favor, deportistas, sitúense en el podio. Cadete femenino, más de 54 kilos. Iniciación. Por favor, sitúense en el podio. Modalidad de comité cadete femenino, más de 54 kilos. Moi boas tardes, encontrámonos aquí coas nosas medallistas na categoría de cata juvenil femenina de iniciación. Perdón, comité. Hola, chicas. Hola. 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 Como vos chamades? Sara. Uxía. Noemí. Bueno, chicas, o primeirísimo, noraboas tres por estas medallas. Gracias. Gracias. Grazas. Contádenos por aquí, como vos sentiches ao longo dos combates desta xornada? Nerviosas, concentradas, o combate estivo aí reñido? Que tal? Que tal vos sentiches? Con pouco aire porque con mascarilla non se dá respirado. Claro, costa un pouquiño máis con mascarilla, non? Sí. E por aquí, que tal? A ver, yo no estaba nerviosa, pero me lo pasé bien. O importante iso, pasalo ben, verdade? Sí. E por aquí, contanos esas sensacións. Estuve un poco enfadada porque, bueno, primero empecé ganando y después empecé perdiendo y pues ahora pues estoy bien porque también mis entrenadores me dieron ánimos. Pero bueno, aquí vemos un claro ejemplo de que nunca hay que dar un combate por perdido, ¿no? Que siempre se puede remontar. Claro, y aunque pierdas, da igual, lo has pasado bien y has estado con tus compañeros. Pois claro que sí, sen ninguna dúbida, o importante é sair aquí con unha boa experiencia, unhas boas sensacións, verdade? Sí. E bueno, chicas, contádeme, era vos a primeira vez compitindo? A miña sí que era a miña primeira vez, costa ao principio. A túa primeira vez e xa con medalla de prata? De bronce, moi ben. Sí, bueno, hai que levantarse e seguir adelante. Sen ninguna dúbida, xa verás que canta máis experiencia, menos nervios. Eso espero. E por aquí, era a túa primeira vez? La tercera vez. A terceira vez xa coa medalla de prata? En la primera también quedé con esta. Xa desde a primeira vez na prata, ala, que ben. Moi ben, noraboa. E por aquí, contanos, era a túa primeira vez? Non, é a miña segunda vez. A túa segunda vez? Moi ben. E co ese bronce aí? Sí, también la primera vez también fue medalla de bronce. Bueno, ves aquí xa varias repetidoras de podiums, eh? E bueno, contádeme, vos canto xa has entrenado esa semana para conseguir isto? Eu 10. 10 horas, madre mía, é un montón. O sea, todos los días voy 2 horas. Esta semana no porque tenía exámenes, pero suelo ir todos los días 2 horas, menos el fin de semana. Claro, e que tiñas exámenes. Contanos, como compaxinas ti a vida de estudante coa vida deportiva? É difícil, fácil?
É fácil porque puedes, pero también te faltan horas libres, pero compagino muy bien, porque voy a clases particulares, entonces ya refuerzo, entonces hay Claro, clases particulares, 10 horas de entrenamiento, claro, normal, faltan horas libres, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí vemos que se queremos, todo se puede, ¿no? Sí, y a partir del estudio se va bien y en el karate también, así que ¿qué vas a pedir? Genial, boa deportista e boa estudante, mellor imposible. Sí. E por aquí, contanos, ti cantas horas entrenas a semana? 2 horas por semana, depende de si hay competición o no, porque si hay competición más. Se hai competición máis. Vale, contanos, ti a vida de estudante e a vida deportista, que tal a compaxinas? Bien, non me es difícil hacer las dos cosas a la vez. Bastante ben, non? É fácil. Sí. E contanos, por aquí, nosa medallista de bronce, cantas horas entrenas a semana? Eu entreno 5 horas a semana e 3 veces a semana, ¿no? En 5 días. É fácil compaxinar a vida porque eu teño un horario bastante tarde, digamos, e o paso ben. 5 horas a semana tamén é bastante, non? Sí, pero a mí gústame, bueno. Pois claro que sí, o importante é facer o que nos gusta. E contanos, que tal levas ti compaxinar a vida de estudante coa vida de deportista? Moi ben, a verdade é que o karate concretamente é unha cosa que relaxa moito, entón ao final do día ben descansar un pouco, ¿no? De toda a rutina. Gústame. Pois claro que sí, sen dúbida. Ás veces tamén o deporte fainos desconectar, non? E logo estamos máis libres para facer o resto de tarefas do día. Sí, é moi útil. Moi útil, claro que sí. E bueno, chicas, vos dende que idade comezaches a facer karate? Eu desde os 8 anos, máis ou menos, e agora teño 11. Dende os 8 agora tes 11. E por aquí, contanos. Yo no estoy segura, pero creo que 2 o así, o sea, 2 años menos, así, no sé, es que no sé. Hai 2 anos máis ou menos. E por aquí, contanos. Eu empecé con 7 anos, pero o deixei por causas do estudo e agora volví a empezar hace pues 2 meses que empecé y voy muy bien, la verdad. Moi ben, vexo este comenzo moi forte, non? Sí. Pois claro que sí, chicas. Pois nada, noraboa de novo por estes resultados, por estas medallas, e a seguir así. Sí. Moitas grazas. Grazas a vos, chicas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Continuamos aquí en la Liga Gallega de Karate. Nos encontramos ahora mismo con Iñaki Muñoz, director de la Federación de Arbitraje de la Federación Gallega de Karate. Muy buenas, Iñaki. Muy buenas tardes.
Bueno, ¿podrías explicarnos cuáles son las adaptaciones de la normativa de arbitraje que se van a aplicar o que se están aplicando en esta Liga Gallega? Bueno, pues en esta segunda Liga Gallega de arbitraje tenemos muchas novedades, tanto a nivel de kata como a nivel de kumite. A nivel de kata, la primera de las grandes modificaciones es que los chavales salen de 2 en 2, ¿sí? Se les valora a los dos competidores en función del kata que realizan y en función de la categoría. A su vez, cada categoría tiene una forma de valoración que, aunque se dispone y se basa en el reglamento normativo de la Real Federación Española de Karate, nosotros, como metemos una categoría nueva que es la categoría Benjamín, ¿sí? Pre-Benjamín, exactamente, adaptamos esa normativa a esas características de esas edades, en las cuales lo que primamos básicamente, ya todo el mundo sabe que a esas edades es un trabajo muy técnico, es muy complicado. Entonces lo que primamos es el embusen, es decir, la línea de realización del kata. Si un chavalito una chavalita de esa edad es capaz de conseguir realizar adecuadamente el embusen. Eso es lo que más valoramos para tener, pues, por ejemplo, una herramienta con la cual poder, como jueces, poder determinar el valor o el nivel técnico de un aspirante o de otro. Eso en cuanto a categorías inferiores. Ya, y luego tenemos a su vez en categorías benjamines, alevines, infantiles y juveniles y cadetes dos modalidades dentro de la misma categoría, dos modalidades, una que es iniciación y otro que es avanzado, ¿correcto? Pues, ¿con qué objetivo? Pues precisamente, pues, la finalidad de este campeonato, de esta liga, es la promoción, ¿sí? La promoción de los chavales, que salgan, que se rueden, que busquen un ambiente, no vamos a decir de fiesta, pero que sí que entiendan que esto no es una competición al uso, sino que es un espacio donde tienen que desarrollarse como deportista. Eso sí, manteniendo todos los códigos y todos los valores tradicionales del karate. Eso en cuanto a katas. En cuanto a kumite, pues hemos optado en esta edición por hacer un sistema de arbitraje como se hacía en los años 80. ¿Sí? Ha llovido mucho desde aquellas. Ha llovido un poquito desde aquellas. Exactamente. Si no recuerdo mal, la última vez que se arbitró a nivel mundial en tema de espejo fue en el año 88. Y bueno, nosotros hemos intentado adaptar un poquito, dadas las circunstancias del panel de arbitraje de esta segunda edición, hemos intentado adaptar el panel a esa normativa, que se llama sistema de espejo, en el cual hay un árbitro central y un juez que hace de espejo, que ayuda y colabora con el arbitraje. Ya repito y reitero que siempre manteniendo la premisa de la normativa del reglamento de arbitraje. La verdad es que de los 15 árbitros que estamos hoy aquí en Rivadavia en esta segunda liga, el 90% nunca había arbitrado de espejo, solamente los más veteranos tenemos vagos recuerdos de aquellos tiempos remotos, pero la verdad es que se ha hecho bastante ameno, y valorando un poquito los diferentes jefes de tapiz que está hablando con ellos, dicen que se han encontrado cómodos, es mucho más dinámico, no se pierden tanto en puntos y es mucho más movido todo el combate. Basta decir que en esta liga los resultados de cada uno de los encuentros, raro es encontrarse un 0-0, un 1-1, todos son marcadores mucho más amplios. Entonces, yo como director de arbitraje me siento satisfecho, y entonces voy a hacer una proposición a la presidencia, a la dirección técnica, para que este sistema continúe con este formato en las ligas. Es curioso, yo no conocía este formato de espejo, no lo había visto nunca ni lo había escuchado. Tal vez a lo mejor un entrenamiento de arbitraje, ¿no? Podría ser un entrenamiento de árbitros en espejo, ¿no? Sería una opción de... Sí, sí. Quería preguntarle también que hace poco tiempo, como máximo... Sí. Hace poco tiempo que es usted el máximo responsable del arbitraje aquí en Galicia. ¿Qué busca? ¿Cuál es su...? Bien, exactamente, escasamente llevo un año como director de arbitraje. Somos un equipo, estamos formados por el presidente don Óscar Lafuente, el director técnico Alberto Álvarez y yo, y aquí Muñoz como director del departamento de arbitraje, que nos tocó vivir momentos muy complicados. Nada más arrancar se decretó la pandemia. Estuvimos 2 años muy mal en todos los aspectos, organizativamente y a nivel federativo era muy difícil sacar una competición adelante, pero gracias al esfuerzo, la dedicación, el tesón y las ganas de querer trabajar,
pues es hoy, en esta segunda liga, 2 años después, tenemos los mismos niveles de asistencia y de participación que hace 3 y 4 años, que en los mejores momentos de la Federación Gallega. Entonces, echamos un poquito la mirada hacia atrás a corto plazo, 1 año, año y medio vista, y claro, yo me encuentro muy orgulloso, muy satisfecho, ya no solamente por todo lo que se está viendo, por todas estas imágenes de tantos competidores, los árbitros, la armonía que se ve en ellos, sino que detrás de todo esto hay un trabajo muy duro, que te voy a contar a ti, ¿no? Hay un trabajo muy duro, y para muestra un botón, estamos hoy aquí aplicando un streaming que hace 2 años no existía. Esto ya es un logro y es una innovación terrible. Y claro, con todo lo que ello conlleva, todos los protocolos, todas las normatizaciones, llevar todo al dedito, todo calibrado, todo equilibrado, eso lleva por detrás un trabajo muy duro, y espero y deseo que tanto los chavales lo perciban así, como los coaches así lo entiendan, y nosotros a nivel arbitral, evidentemente, a participar para darle mayor pomposidad y espectáculo a esta fiesta. Yo lo veo, yo creo que se nota ese compromiso de hace 2 años, que se nota que además habéis hecho competiciones online también, si no me equivoco, ¿verdad? No sé qué tal fue, no la pude ver, no sé si tú... Sí, de aquellas me tocó también formar parte del panel de arbitraje, que tuve ese trofeo online, por decirlo de una manera, en el cual, bueno, no deja de ser algo estimulante para los chavales, para que no pierdan ritmo, pero sí que es verdad que falta el calor del público. El calor del público es fundamental. Esos padres que se involucran con los chavales, ese ánimo, esos aplausos, eso se echa mucho en falta cuando estás en un evento tipo online. La primera jornada de la Liga Gallega fue sin público, de hecho. Sin público también. Fue bastante caluroso en cuanto al streaming, pero claro, en el público tampoco se notaba ese calor. Exactamente. Es así. Como última pregunta que quería hacerte, tú practicas Kyokushinkai, el estilo de karate Kyokushinkai. Correcto. ¿Cómo se lleva esta dualidad de ser profesor de un estilo que tiene su propia modalidad de combate, siendo director técnico además de arbitraje en la Federación Gallega, en un estilo más tradicional, diríamos, ¿no? Correcto. Pues es una buena pregunta. Esto viene ya desde que empecé, porque yo vengo del País Vasco, desde que empecé mis orígenes en la ciudad de Mondragón con mi sensei Paco Carretero, que ya a su vez era una persona que trabajaba también el combate knockdown, que es un combate al KO, pero al mismo tiempo también practicaba Siai Kumite, combate deportivo. Entonces es una dualidad, sí que es verdad que choca mucho, pero es una cuestión de cambiar el chip. Es decir, tienes que saber cuando estás compitiendo en Siai Kumite, porque yo he sido competidor de Siai Kumite, y tienes que saber cuando tienes que trabajar knockdown, que también he sido trabajando knockdown. Sí que es verdad que muchas veces se te pueden cruzar en un momento dado los cables, pero es... El Kyokushinkai se puede usar todo. Efectivamente, sacar codo, sin golpear en la cabeza, evidentemente, pero se puede sacar codo, se pueden meter rodillas en todas las partes del cuerpo, menos en los genitales y en las articulaciones, pero bueno, es eso, es intentar cambiar el chip. Sí que es verdad que te da mucha más, te da una riqueza a la hora de saber manejar y manejar diferentes distancias y distintos tipos de contacto, ¿no? Pero bueno, nada es contrario el uno del otro, simplemente es complementario. Me chocaba la idea, ¿no?, de a nivel arbitraje, ¿no? Porque a nivel de práctica muchos karatecas hablan, ¿no?, de que hay que hacer kata y kumite, sí. Pero a nivel de arbitraje sí que puede ser curioso, ¿no?, que un árbitro decida meterse en el mundo del Siai Kumite, ¿no? Sí, bueno, el mundo te va llevando, te van dando oportunidades en un lado, te van dando oportunidades y vas decidiendo y eligiendo, por una manera. Y bueno, en este momento creo que he tomado una decisión acertada al hacer frente a este propósito que en su momento me hizo el director técnico, Alberto Álvarez. Confío en mí y seguiremos al pie del cañón hasta que decidan que dar sitio o paso a otra persona. Igualmente, que nada, pues que la gente siga disfrutando, siga viendo, que sí que es verdad que el calor de la gente hace falta, ya no solamente a nosotros como árbitros, sino a los chavales. Los chavales necesitan mucho apoyo y mucho cariño. Pues un placer, Iñaki, muchas gracias por estar aquí. Medalla de oro
boas tardes. Encontrámonos aquí cos nosos medallistas na categoría de comité cadete masculino menos de 52 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Contádenos aquí cales son os vosos nomes. Antón. Darío Basteiro. Rubén López. Samuel Fontenlos. Antón e Samuel. Bueno, a vos xa vos vimos noutro podium, non? Sí. Sí. Pois bueno, aquí repetindo o couro e a prata. Noraboa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, contádeme, de que club vides? O Xijón. Do San Francisco Teo. San Francisco Teo. Do Xiján. Xiján San Francisco Teo. Moi ben. Bueno, é a vosa primeira vez ou xa sodes uns expertos nisto de competir? Non, non é mi primeira vez. Tampouco é a miña primeira vez. Non é a miña primeira vez. Tampouco na mía. Bueno, sabéis aquí que sodes xa competidores experimentados, verdade? Sí. Sí. Bueno. Sí. E dicídenos por aquí a vosa opinión sobre os nervios antes de ir a competir. Credes que cantas máis veces compitades, a cantas máis competicións vaiades, os nervios van a menos, siguen igual, van a máis? Que credes? Depende da competición. Eu creo que a primeira vez que competín non tiña os mesmos nervios que teño, bueno, pois agora. Ala, que curioso, normalmente a xente di que canta máis experiencia menos nervios. Pois, bueno, non sei. Non en todos os casos, non? Non. E por aquí, contanos. Pois a experiencia vai cambiando cada vez que vas a campeonatos e vas acostumbrando e os nervios xa vas acostumbrando e, bueno, bataslle ganas. Claro, xa vais coñendo seguridade, non? Sí. E por aquí? Sí, lo mismo que dijo él. Cuantas más competiciones, menos nervios. Claro, xa vai un collendo seguridade no tatami, non? E xa sabe un pouco máis o que fai. Sí. E bueno, chicos, durante esta xornada, ao longo deste día, como vos sentiches nos combates? Moi reñidos, moi fáciles, moi difíciles, que tal? Ben, bastante ben. Bastante ben, non? Sí. Hombre, aquí che vemos coa prata. E por aquí, contanos. Pois regular. Bueno, creo que podría haberlo feito mellor. Sempre se pode mellorar, non? Sí, sí, sí. Pero bueno, igualmente está moi ben o resultado. Sí, bueno, a ver, quedo contento, tampouco me queixo, pero non sei. Pois claro que sí, sempre hai que mellorarse a un mesmo. E sí, eso é certo. Sí, sí. E por aquí, contanos. Pois que, bueno, hai que ir mellorando, eu podía facelo mellor e bueno, para ver se para a seguinte faco mellor. Pois claro que sí, de aquí para arriba, non? A ver o que se fai. A ver o que se fai. Por aquí, contanos. Muy bien, con buenas sensaciones y muy contento con el resultado. Isto é o máis importante de todo, irnos para casa felices, contentos, non? O máis importante aquí é disfrutar. Sí. De acordo, non? E bueno, chicos, contádeme, para conseguir estes resultados, cantas horas lle dedicades a entrenar karate a semana? 6. 6 ou 7. Pois sí, 6 ou 7. 11. 11, 6, 7, madre mía, moitísimas horas e moitísimo esforzo, polo que vexo. Sí. Dicídeme, para vos, entrenar tantas horas karate compaxinado coa vida de estudante é fácil ou costa vos? Dependendo da xornada de estudos. Porque cando hai moitos exames tens que organizarte moi ben. Claro, o máis importante é a organización, non? Organizar o tempo. Sí. Por aquí, ti que crees? Eu creo que sí, porque eu non estudio entre semana. Só estudas o fin de semana? E as notas que tal, ben? Sí, bastante, a verdade, sí, sí. Non me queixo nada. Moi ben, sí. Que ben, aparte bo deportista bo estudante, moi ben, noraboa. Por aquí, contanos. Pois eu penso que sí, porque, bueno, botolle máis tempo o entrenamento que se estudas e o fin de semana, bueno, fai o que se pode estudando. Pero o fin de semana estudas un pouquiño, non? Un pouquiño máis que durante a semana. Sí. Por aquí, dinos. Pues organizándose bien, a mí me parece que es fácil compaginar las dos cosas. O máis importante aquí é a organización, verdade? Saber compaxinar as horas de estudo cos horas de descanso e as horas de entrenamento, non? Sí. Pois bueno, chicos,
Noraboa por esta medalla, por estos resultados. A seguir así de vos estudiantes y vos competidores. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a vos.
Por favor, los deportistas que salen del monitor central, sitúense en el podio. Segundo clasificado, en medalla de plata para Raúl López García. Primer clasificado, en medalla de oro para David Enrique Cortón. Por favor, los deportistas que salen no monitor principal, sitúense en el podio. Los deportistas que salen del monitor central, sitúense en el podio. Moi boas tardes, aquí estamos de novo. Encontrámonos nesta ocasión cos nosos medallistas da categoría de kumite menos de 42 kilos juvenil. Hola chicos.
Hola. Hola. Como vos chamades? David. Raúl. David e Raúl, contádenos aquí cal é o vosso club. A Escola Deportiva do Siján. O Siján. Do Siján, os dos do Siján. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a enhoraboa por estas medallas. Grazas. Grazas. Contádeme, aquí, vamos a comenzar con noso medallista de ouro. Cantas horas entrenas para conseguir estos resultados? 2 horas de comité. 2 horas de comité, e de cata? 3. 3 de cata e 2 de comité. E contanos, que te gusta máis, o comité ou a cata? Non podo elexir, en verdade. Non vais elixir, as dúas moito, non? Sí. E por aquí, o noso medallista de prata. Cantas horas entrenas a semana? Comité unha. Unha de comité, de cata? 3 de cata e unha de comité. Contanos, a ti que te gusta máis? O comité ou a cata? Igual. Igual non vais elixir tampouco. Claro, gustamos moito as dúas, non? Sí. E bueno, chicos, contádeme, vos cando entrenades, comité, competides, entrenades xuntos? Sí. Sí. Entonces, entendo que tamén tedes unha moi boa amistade, non? Sí. Sí. Polo que vemos aquí, o compañerismo moi importante, non? Para crecer en karate, unos axudamos aos outros e melloramos xuntos, verdade? Sí, é moi importante. Sí. É moi importante, claro que sí. E bueno, chicos, aos nenos da vosa idade que nos están vendo, vos que lle recomendades para empezar no karate? Por que deberían empezar a facer karate? Porque é un deporte moi divertido, Sí, moi divertido Porque é moi divertido e porque axuda moitas cousas. Axuda moitas cousas, como por exemplo? Na coordinación, en non ter tanto estrés, Claro, axuda moitas cousas aparte do comité da kata, verdade? Claro que sí, que ao final a competición é só un pouquiño de todo karate, verdade? É só un pouquiño de todo que aprendemos. Sí. Sí. Claro que sí. Pois nada, chicos, noraboa de novo e a seguir así con estes resultados. Grazas. Grazas. Grazas a vos. Última chamada. Os deportistas que saen do monitor, sitúense no podio. Última chamada.
Segundo clasificado de plata para Eric Ruth Uyopase. Primero clasificado campeón Anso Álvarez García. Pasamos a modalidade cadete femenino máis de 54 kilos nivel iniciación. Por favor, sitúense no podio. Comité cadete femenino máis de 54 kilos nivel iniciación. Boas tardes, encontrámonos aquí cos nosos medallistas na categoría de comité cadete masculino menos de 63 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Decidme por aquí, cales son vosos nomes? Cal é teu nome? Anxo Álvarez García, Anxo Álvarez, contanos, de que club vens? do Club Helenos. Club Helenos, enhorabuena por esa medalla de ouro. Sí, tengo la medalla. Qué bien. Moi ben. Por aquí, coa medalla de prata, contanos, como te chamas? Eric Cruz. Eric Aitor Cruz Poyopaxi. Eric, cal é o teu club? Gymsport. Oye, Sport, enhorabuena por esa medalla de prata. Muchas gracias. Por aquí, os nosos bronces, como vos chamades? Unai. Unai, cal é o teu club? Gymsport. Oye, Sport, enhorabuena por esta medalla. Gracias. Por aquí, o nosa outra medalla de bronce, cal é o teu nome? Rubén. Rubén, cal é o teu club? Escola de Karate de Valdodubra. Enhorabuena por esta medalla, Rubén. Gracias. Bueno, chicos, contadme, para vos, tiñades como objetivo para hoxe gañar estas medallas ou foi unha sorpresa? Eu tiña o objetivo xa na mente. Quería ganala. Outra cosa é que fose posible. Pero con entrenamiento é posible. Claro que sí, con esforzo todo se consigue, non? Sí. Enhorabuena por conseguir estos objetivos. A verdade, non me esperaba moito, pero está moi ben conseguila. Unha maravillosa sorpresa, non? Sí. Por aquí, esperabaste gañar esta medalla ou foi unha sorpresa? Bastante sorpresa, verdad, bastante sorpresa. Bueno, por aquí, sorpresas moi boas, non? Sí. Por aquí, contanos. Yo pensaba que iba a estar mejor, pero es que yo al final me descalificaron en uno de los combates y por dar fuerte, pero bueno, me conformo con la medalla de plata que he conseguido esta vez. Pois claro que sí, o importante non é como se comeza, senón como se acaba, non? Sí. Por aquí, contanos. Pues no me lo esperaba, pero está bien, sí. ¿Contento de conseguirlo? Sí, sí, muy contento. Bueno, chicos, contádeme, vos cando vas a entrenar esa semana para conseguir estes resultados? Eu entreno 2 horas a semana, os martes e xoves, pero entreno os pequenos unha hora. Moi ben, entón tamén es profe. Axudo, profe. Axudas o profe. Por aquí, contanos.
4 horas a semana, 2 o lunes e 2 o viernes o jueves. 4 horas semanais, por aquí? 2 horas en la semana, los lunes y miércoles. 2 horas, por aquí? 3 horas, lunes, miércoles y viernes. 3 horas semanais. Bueno, chicos, vos estades nunha idade que o colexio tamén comeza a ter o seu peso, non? Tamén comeza a complicarse un pouquiño a cousa. Contádeme, como conseguides compaxinar os estudos coa vosa vida deportiva? Pues tampoco es que me ocupe mucho o tenga mucha dificultad. Como no entreno 3 días, pero 1 hora es fácil compaginarlo. Claro, ainda te sobra bastante tempo, non, para os estudos? Sí. Por aquí, contanos. Cuando tengo un examen, cuando tengo karate, yo veo el día que puedo. Cuando tengo un examen, por ejemplo, el día siguiente, yo divido las horas, más para las clases y una parte también para el karate, para que no se me quede ninguno atrás del otro. Claro, importante establecer prioridades e organizarse, non? Sí. Por aquí, contanos. En xeral dame tempo a todo, porque tampouco que teña moita dificultade pos estudos, pero teño esa sorte, verdade? Así que bastante ben. Claro que sí. É bastante importante, non? Que non nos coste, ao final sempre se fai máis levadeiro. Claro. Por aquí, contanos. Pura organización. Todos os días o día antes organizo todo o día seguinte. Non teño moitos problemas e iso é un alivio ao final. Claro que sí, ao final xa sabe o que vais a hacer, non? Ter a vida organizada, as horas divididas, é moi importante. Sí, pero non sei que vou a ser de maior aún. Ainda non o sabes? É raísimo. Algo relacionado co karate? Se pode, home, claro. Quen sabe, non? Oxalá. Claro, quizás me aparece unha oportunidade de ouro por ali. Pois claro que sí, o importante é facer do noso futuro unha vida feliz, non? Con aquelas cousas que máis nos gusten. Sí, é o máis importante, estar satisfecho. Pois claro que sí, chicos. Bueno, noraboa por estes resultados, por estas medallas, e a seguir así. Gracias. Gracias. Moitísimas gracias. Gracias polo tempo. Grazas a vos.
Prepárense los deportistas de modalidad equilibrio femenino masculino menos de 42 kilos sin infracción. Prepárense de podio. Prepárense los deportistas, por favor, de menos 42 kilos sin infracción masculino. Jaime de Alba González, por favor, sitúense en el podio. Pasamos a entregar las medallas a la modalidad de combate femenino masculino menos de 42 kilos. Como decíamos, modalidad de combate femenino masculino menos de 42 kilos nivel de infracción. Entrega a la alcaldesa del Concejo de Rivadavia, Noelia Rodríguez, junto al presidente de la Federación Gallega de Karate, Óscar Afonso. Tercero clasificado sin medalla de bronce para Javi de Alba González y Pedro Luine Villarino. Segundo clasificado en medalla de plata para Roque Laje Cortés. El primero clasificado en medalla de oro para Raúl Rodríguez Rodríguez.
Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Estamos otra vez aquí con Francisco Planas Rodríguez, tercer dan de karate, sexto dan de defensa personal y policial. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra en esta jornada de karate? ¿Qué le está pareciendo esta competición que estamos aquí a tener en Rivadavia? Que después de andar por un montón de campeonatos de otras federaciones, de Castilla, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, veo que el karate gallego la verdad que tiene un montón de recursos, y la verdad que da gusto venir a estos campeonatos y ver la nueva savia que está ahí tirando. Eso es fantástico. Y además también has estado en campeonatos internacionales, nacionales, ¿no? Sí, he tenido el privilegio de haber estado con el equipo nacional, de tener medallas nacionales, internacionales, y pues, la verdad que es un privilegio poder andar por esos mundos de Dios exhibiendo la bandera en este caso de España, y luego también con el equipo del Cuerpo Nacional de Policía igual. Hemos estado por esos mundos de Dios y poniendo el sello y la marca de España. Eso es uno de los mayores privilegios, que después con el paso del tiempo es lo que te llevas siempre, lo llevas siempre contigo. ¿Cómo valoras la apuesta que está teniendo la Federación Gallega en estas competiciones que buscan fomentar el karate de la base? Pues al final el karate de élite, el karate deportivo de alto nivel, se tiene que empezar desde la base. Como no tengamos esta base de deportistas desde pequeñitos, el karate se nos muere. Entonces aquí es donde efectivamente nos tenemos que gastar la federación y los gimnasios nuestros recursos en poder hacer que los niños participen, amen la competición, amen el karate y luego sus padres. Ahí es donde nos tenemos que gastar todos los recursos, porque si no hay esto, lo otro se muere. Es igual que seamos campeones del mundo este año, de Europa, que tengamos a los mejores competidores, pero eso es una generación. Se acaba esa generación y luego volvemos a una sequía y un desierto y una travesía durísima. Todos los países emergentes, las antiguas repúblicas soviéticas, Turquía, todos tienen un poderío increíble. ¿Por qué? Porque tiene un deporte de base terrorífico. Si nosotros no lo fomentamos, estamos abocados a un fracaso estrepitoso como federación y lógicamente como deporte y como país. Visto también en Ucrania, ¿no? Tiene una buena base también, tengo varios equipos que se ven por ahí. Exactamente, el apoyo que tienen todas estas repúblicas, sobre todo las antiguas repúblicas soviéticas, al karate es terrorífico. Azerbaiyán, Ucrania, todas. Y entonces eso es lo que debemos hacer. Debemos cultivar a través del apoyo federativo, del apoyo del Consejo de Deportes y de la participación de los gimnasios y lógicamente con el apoyo de la familia. Si no, esto no funciona. Usted fue también director del departamento de karate de la Policía Nacional, ¿no? En la Federación Española. Quizá podía ser que le veamos en breves en algún tipo de curso, alguna colaboración con la Federación Gallega, tal vez. Pues sí, yo, como le he dicho al presidente, que me tiene a su entera disposición para lo que necesite, en el ámbito que sea. Yo ya estoy aquí afincado otra vez en Vigo y me tiene a su disposición desde el punto de vista del comité, de la labor federativa que me necesiten. Ya me he puesto a disposición del presidente y eso, o sea, que estaremos aquí a lo que nos digan. Poco más que comentar. ¿Querría usted añadir algo sobre el apunte de la competición de hoy? ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo se va a ir? ¿Qué sensación se lleva para casa? Pues la verdad que me llevo una sensación estupenda, donde ves que nuestro karate no está muerto, que tenemos un montón de recursos humanos ahí luchando desde el punto de vista federativo y los gimnasios están tirando muchísimo. Y la verdad que da gusto venir aquí y luego con el problema, con el hándicap que tienen las federaciones tan grandes como es la gallega o como era la castellano-leonesa,
que los desplazamientos son inmensos, son horas de coche, la familia, los gimnasios, eso es muy duro para ellos, y ver este caldo de cultivo que tenemos es fantástico. Me voy para casa fenomenal. Bueno, aparte que mi hijo ha quedado campeón en una de las categorías y la verdad que el día es fantástico. Llevaba pues desde el 2018 que no pisaba un tatami. Participé en el Campeonato de España de karate tradicional, que sería peleando, que quedé medalla, y la verdad que estaba aquí como si estuviera con el karategi otra vez. Si lo tuvieras en el coche, lo cogerías para hacer un mano a mano a lo mejor con Antonio Fernández. Exacto, sí, sin problemas. Haríamos aquí un combate exhibición o al punto, eso no O sea que bueno, yo la verdad que he peleado tanto al Subo Ippon a 2 puntos como al Subo Sambón, o sea que bueno, la última temporada ya de combate, que fue en karate, no en karate tradicional, sino en karate, normalmente la última temporada ya, cuando ya pesan los años, te vas a hacer más karate por clubs, por gimnasios. Quedamos campeones de España también en 2 ocasiones, quedamos terceros de Europa y la verdad que es fantástico. Yo intento ponérselo a mis hijos, y porque ha sido una de las mejores facetas como deportista y como persona, aquellos años que me he pasado con la maleta para un lado y para otro, fin de semana, por toda España, por Europa. La verdad que ha sido, lo recuerdo con tanto cariño que eso intento decírselo a todo el mundo cuando me voy a dar cursos, o a algunos de mis alumnos, los años que estuve profesor en la Academia del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila. Intenté pues eso, fomentar todo eso, todas las competiciones, todo ese ámbito, porque es fantástico para todo. Para el karate desde el punto de vista profesional es extraordinario, le da una faceta y le da una dimensión al karateca, que tiene que trabajar, que ya sea policía o sea militar o vigilante de seguridad. Le da una faceta, un plus extraordinario a la hora de trabajar y de saber dominar y de nuevos instrumentos que si no posee. Entonces todo eso, todo lo que sea instrumento y herramientas para nuestros karatecas es extraordinario. Pues ha sido un placer, Francisco. Ya nos conocemos a ámbito más privado, ¿no? Y la verdad, agradecerte, que la verdad es una sabiduría tenerte, es increíble tener esta sabiduría a menudo para compartir con nosotros. Yo conozco a tus hijos y sí les veo esa motivación. Entonces, nada, muchas gracias por estar por aquí. Esperemos que te lo pases bien y vernos en las futuras competiciones. Pues nada, muchas gracias y eso, buenas tardes a todos. Y nada, seguir luchando y amando nuestro karate, que es fantástico. Entonces, pues nada, aquí me tenéis, lógicamente, la federación a su disposición y en cada campeonato me veréis por aquí. Muchas gracias. A ti, Frank.
boas tardes. Nesta ocasión estamos con oso medallista de bronce da categoría juvenil de comité masculino en iniciación. Hola. Hola. Contanos, como te chamas? Solomón Gómez Martínez. Solomón, de que club vens? De Mizucán y Rivadavia. De Rivadavia, ¿no? Sí. Bueno, entonces estás aquí al niño de tu casa. Yo, sí. ¿Qué te parece competir en casa? ¿Xogas con ventaja ou preferes competir fora? Prefiero competir aquí, me siento máis cómodo. Claro, é máis comodidade, non? É xa o que estás acostumbrado. Sí. E bueno, contanos, é a túa primeira vez competindo ou xa és un experto? No voy a decir, o sea, no voy a decir que soy un experto, pero no sé cómo se dice. Pero non é a primeira vez, non? Non. E bueno, contanos, como te sentiches ao longo dos combates desta xornada? Bien, normal, como si estuviera entrenando. ¿Nervioso? ¿Controlamos a los nervios? ¿Concentrado? O sea, como si estuviera entrenando un día normal. Pues claro que sí, veis todo baixo control, ¿no? Sí, el hoyo está literalmente bajo mis pies ahora. Contame, para conseguir estos resultados, ¿cuántas horas semanais dedicas ao karate? Semanais. Tres. 2-3 horas semanais. E contanos, para ti é fácil compaxinar a túa vida de estudante coa túa vida deportiva? Sí, bastante. Xa teño un horario programado para compaxinar o karate e o baloncesto. E o colexio, Claro, entón tamén practicas outros deportes. Entonces, para iso é necesario moita organización do tempo, non? Sí. Claro, e ti crees que se nos organizamos podes facer todo, non? Sí. E as notas na escola, que tal? Bien. Ben, entonces, aparte de bo deportista, tamén eres moi bo estudante. Sí, saco buenas notas. Moi ben. Noraboa. Vale, non sei que decir agora. E contanos, para ti foi unha sorpresa gañar esta medalla ou xa te esperabas? Me lo esperaba yo un poco porque obviamente ya iba a tener medalla de por sí, pero me esperaba quedar o tercero o segundo. Non me esperaba quedar tercero. Entonces, aquí cumprindo os teus objetivos, non? Sí, máis ou menos sí. E bueno, contanos, ti que motivos lle darías aos nenos da túa idade para que comezasen a facer karate? Que es un deporte que te ayuda a autocontrolarte y es muy relajante. Cuando llego a casa yo siempre digo, ya terminé, voy a relajarme, hacer a veces los deberes y ya digo, esto ya se me hace todo más fácil porque ya termino lo duro, ahora ya voy a descansar y siempre es como un placer volver a casa después de entrenar. Claro, entonces o karate axúdache a levar mellor as túas tareas da vida diaria. Sí, o karate e o baloncesto, porque me ayudan a estar máis activo. Sen dúbida, o deporte é moi beneficioso para todo isto, non? Sí, en mi caso sí. E contanos, o teu círculo de amistades máis cercano é relacionado co deporte ou coa túa vida extradeportiva? Un pouco de todo, o sea, bastantes de mis amigos son compañeros de deporte, pero también otros muchos son de fuera de mis clases de deporte y eso. Porque ademais o deporte é unha maneira de unir as persoas, non? De formar novos vínculos e amistades. Sí, por ejemplo, el viernes conocí a un chaval ahí que se parecía mucho a mí, jugando a baloncesto. Pois claro que sí, é unha maneira de abrirnos ao mundo, non? Sí. E contanos, ademais de kumite, tamén practicas kata? Más en el dojo que en otro sitio, pero bueno. E que te gusta máis, a kata ou o kumite? Me gustan mucho ambas, pero si prefiero una más que la otra es kumite, porque me deja estar más activo. Claro, é moito máis activo, non? Máis dinámico. Sí. Y es más espontáneo, por así decirlo. Máis espontáneo, claro que sí. Pois nada, Salomón, moitísimas grazas pola túa entrevista. Chao. A seguir así con esos bons resultados, tanto académicos como deportivos. Sí. Moitas gracias.
nota la que no das doblado. Claro, por eso. Pues por eso tienes que haberlas tirado de primera. Es que solo se te ocurre a ti.
encontramos aquí con los medallistas de Kumite na categoría juvenil máis de 54 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola. 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 Como vos chamades? Temos aquí o ouro con Jacobo Casado Fernández. Na prata temos a Marcos Veiga. E os bronces? Nicolás Sobrino Nogales. Carlos Pérez. Vamos a comenzar por aquí. Contanos, medallista de ouro, cal é o teu club? Karate Club Maceda. E por aquí, o medallista de prata, cal é o teu club? Les Canarón. Os nosos bronces, contádenos. Es Canarón. Moi ben, chicos. O primeiro, darvos a enhoraboa aos 4 por estas medallas e por estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, contádenos por aquí. Como vos sentiches nos combates ao largo desta xornada? Nerviosos, concentrados? Foi difícil gañar? Estivo reñido? Foi fácil? Estivo moi reñido e sentíme moi nervioso cos rivais que teño. Claro, é que a veces os nervios... Puxeme ben e pude sacar adiante ouro. Pero, sin embargo, conseguiche vencelos. Aquí te vemos con este ouro. ¿Qué? Conseguiche vencer os teus nervios. Aquí te vemos coa medalla de ouro. Sí,
base de moitos campeonatos, colles experiencia e perdes os nervios. Pois claro que sí, como sabemos dicir aquí, a máis experiencia menos nervios. E por aquí, contanos, como te sentiche? Demasiado nervioso. Moitos nervios? Sí, moitos. Demasiados. Era o teu primeiro campeonato? No. Xa levo 4 anos, pero en este estaba demasiado nervioso. Pero bueno, polo que ves, os nervios non che xogaron unha mala pasada. Xa, pero aún así, sempre estou un pouco nervioso antes de ir antes de xogar. Sempre están aí, non? Sí, sempre. E por aquí, contádeme, chicos. Eu estaba moi nervioso. Os rivales eran moi fortes. Había moito nivel, non? Sí. Pero bueno, ainda así, bons resultados. Sí. Por aquí, dinos. Un pouco nervioso, pero como ya estoy un pouco así acostumbrado, ya no tanto. Claro, ao final a experiencia tamén fainos sentirnos máis seguros no tatami, non? Sí. Chicos, contádeme, vos para conseguir estos resultados, cantas horas semanais lle dedicades ao karate? Entre 3 e 4. Entre 3 e 4. E por aquí? Entre 4 e 6 a semana. 4 e 6 a semanais. 4 e 5. 4 e 5. E por aquí? 4 e 6 tamén. 4 e 6 tamén, polo que vexo, todos vos dedicades bastantes horas a vosa vida deportiva, non? E bueno, supoño que ás veces compaxinalo coa vida escolar non é fácil. Como levades os estudos compaxinados co deporte? Ben, se te sabes organizar, podes sacar todo adiante. O importante é organizar o tempo, non? Sí. Por aquí, contanos. Pois estudo antes de ir a karate e cando salgo sobre as 8 ou 9, pois me poño outra vez a estudiar se teño cosas que facer. Claro, repartir tamén un pouquiño as tarefas, non? Claro, sí, sempre. E por aquí, contádenos. Yo reparto el tiempo y para luego a la hora que tengo que ir a karate ya no tengo casi nada que estudiar. Claro, adiantar as cousas para así logo estar libre. Sí. E por aquí, dinos. Organizándote é fácil conseguir. Polo que vexo por aquí, a organización é a base de todo. Sí. Sen ninguna dúbida. Bueno, chicos, era o vosso objetivo para hoxe conseguir esta medalla? Foi unha sorpresa? Xa vos lo esperabades? A base do traballo e gracias aos meus entrenadores xa esperaba non o ouro, pero unha medalla, sí. Claro, esperabas xa ver resultados do esforzo, non? Sí. E por aquí, contanos. Foi unha sorpresa, bueno, non tanta, pero foi unha sorpresa, demasiado. Moi boa, non? Sí, moi boa. Con moita alegría. A ver, sí. E por aquí, contádeme. A base de traballo, eu esperaba unha medalla, por moi pequena que sea. Xa o esperábamos. E por aquí? Yo también, ya me lo esperaba bastante. La verdad, al ser un avanzado yo no compito tanto así. Es casi de mis primeros campeonatos. Claro, aquí vemos moito esforzo, non? Detrás destes campeonatos. Sí, moito. Porque ás veces demostrar en tan poucos minutos todo o esforzo que hai detrás non é fácil, verdad? Non é fácil. Demostrar esforzo hai que traballar moito para demostrarlo nos campeonatos. Pois claro que sí, sen ninguna dúbida, chicos. Pois nada, darvos enhoraboa de novo por isto e a seguir así con estes bons resultados. Moitísimas gracias. Sí, por suposto. Esta medalla se la dedico a mi irmá que non a vexo desde hace estaba confinada. Saludos desde aquí a tu irmán. ¿Cómo se llama? Julia. Saludos, Julia. ¿Vos querés dedicarle a alguén a vosa medalla? Ao miño club. O teu club, que se chama? Escola Helene. Lenos. E por aquí? O meu pai, que é o meu entrenador, e a miña irmá. E os meus amigos do colexio. Moi ben, familiares e amigos, moitos saúdos desde aquí. Bueno, chicos, pois moitísimas gracias e espero vervos pronto no seguinte podium. Gracias. Gracias a vos.
aquí no ouro temos a Anxo Ventoso Pous. en a prata. Diego Criado. Contádeme, chicos, cal é o vosso club? Escola de Karate Lantes Naveira. E por aquí? Muncai. Bueno, chicos, o primeiro daros a enhoraboa por estas medallas. Gracias. Grazas. Chicos, durante o día de hoxe, que tal vos sentichedes durante os combates? Foi moi reñido, foi fácil gañar, difícil, moitos nervios, concentración. Eu creo que bastante reñido. Eu creo que, bueno, tamén. Pero claro, bueno, está moi ben. Bastante reñido, non? Había bastante nivel. Sí. Sí, bueno, só éramos nos dos, entón, bueno, un combate só. Claro, todo xogado a un combate é bastante emocionante, non? Moi intenso. Sí. E bueno, chicos, contádeme, vos cantas horas semanais entrenades? Entreno luns, martes, mércores, xoves, venres e sábado, hora e media ao día. Madre mía, iso son moitísimas horas. Sí. E contanos, como consegues compaxinar a túa vida escolar coa túa vida deportiva? Non sei. Crees que é fácil, difícil? Gusta che vense estudar porque che falta tempo? Non me gusta estudar, o que pasa non sei, é bastante fácil. É fácil se nos organizamos, non? Sí. E por aquí, ti cantas horas semanais dedicas ao karate? Eu 5, os luns 1 hora, os mércores outra e os venres 2. Moitísimas horas tamén. Sí. E contanos, ti que tal levas compaxinada a túa vida de estudante coa túa vida deportiva? Bastante ben, aunque tengo outras actividades, o levo bastante ben. Bastante ben. Genial, entonces, aparte de vos deportistas, vos estudantes? Sí. Chicos, vos dende que idade facedes karate? Desde os 5 anos. E agora tes? 13. Madre mía, moitísimos anos, non, nesta disciplina? Sí. E competindo? Desde 2017. Desde 2017, madre mía, todo un experto. Sí. E por aquí? Eu 7 anos xa. Xa fai 7 anos que faz karate? Sí. E competindo? Competindo, bueno, desde os 5. Desde os 5, e contanos, cantos anos tes agora? 11. 11, máis a metade da túa vida. Sí, gustame o karate bastante, é o meu deporte favorito dos que fago. Moi ben, iso é importante, non? A motivación, esa felicidade que nos dá o deporte. E chicos, vos credes que o karate vos axuda noutros aspectos da vosa vida diaria? Bueno, a ver, gustame, pero... Vos axuda a, cando chegades a casa, a estar máis concentrados, relaxados, contentos? A estar máis relaxado e contento. A min contento. Contento, non? O karate é un deporte que dá moita felicidade. Sí. Sí. Pois bueno, chicos, noraboa por estas medallas, a seguir con estos resultados. Vale. Sí. Moitas gracias. Igualmente. A usted.
ocasión encontrámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite, cadete, máis de 70 kilos masculino avanzado. Hola, chicos. Hola. 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 Comezamos polo noso ouro. Contanos, cal é o teu nome? Ramón de Temple Gabela. E de que club vens? Do Renbu Can Ferrol. Do Renbu Can, e por aquí, contanos, como te chamas ao noso prata? Alejandro Osorio García. De que club vens? Do Siján. Do Siján, e por aquí os nosos bronces, como vos chamades? Aníbal Pérez. Aníbal, cal é o teu club? Karate do Carballo. E por aquí, contanos. Raúl García do Acai Rigo de Negreira. Do Acai Rigo. Bueno, chicos, lo primero, daros enhoraboa por estas medallas y por estos resultados. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, vos, para conseguir estos resultados, ¿cuántas horas semanais te dedicades a entrenar karate? 3. 4 horas. 3 horas. Entre 3 e 4 horas. E bueno, vos credes que na nosa idade, non? Xa a escola, o instituto, vais nos complicando un pouquiño, non? Credes que é fácil compaxinar a vosa vida de deportista coa vosa vida de estudante? Sí, é fácil. Sí, é fácil. Si te organizas, sí. É todo cuestión de organizarse, pero sí, sería fácil. Toda base está na organización, non? ¿Cómo? Toda base está na organización. Sí, todo. Pues claro que sí. E bueno, contátenos, vos dende que idade comezaches a facer karate e cantos anos tedes agora? Tendo 5 anos e teño 14. Dos 5, 14, madre mía, toda unha vida. Desde os 4 anos e teño 14. Igual, e por aquí? Desde os 6 anos e teño 13. Madre mía, e por aquí? Eu desde os 9 teño 15. Polo que vexo, todos levades bastante sanos xa. Sois todos uns expertos nisto. Sí, más o menos. E bueno, despois de tantos anos realizando esta disciplina, que tal levades os nervios a hora de competir? Ben, non teño nervos casi. Eu tampouco. Bueno, siempre hai algo de nervios antes do combate, pero ahora supéranse. Tampouco teño moitos nervios antes de competir. Bueno, vese todo controladísimo por aquí. Genial. Chicos, dicídenos, para a xente da vosa idade que vos está escoitando agora, que motivos lle daríades para que comezasen a facer karate? Pois é unha arte marcial, te axuda a defenderte e pasas ben cos amigos. Que aprendes a defenderte, te pasas ben cos amigos e con os de outros clubs e aprendes disciplina. Tamén aprendes a defenderte e liberaste dos estudios e tal, durante esas horas que entrenas. Bueno, creo que é un estilo de vida que a mí, por exemplo, é moi importante para o día a día. Pues claro que sí, entonces, ti contasnos que nas outras actividades da túa vida o karate axúdache. Sí, sobre todo, por exemplo, con os estrés dos estudios e todo eso axuda moito a desestresarse. Claro, un método de liberación, non? Sí. E ademais, sen dúbida, o karate é un deporte que une moito as persoas, non? Que axúdanos a coñecer nova xente, a formar novos lazos, novos amigos. Sí, hai amigos por todas partes que te axudan a ser mellor persoa. E a formarte un pouco a ti como persoa, non? A tua personalidade. Tamén. Sí, coñeces novos amigos como os do Siján, os do Acai Riu, os do Bunkai. Pues claro que sí, se ao final, entre os clubs hai moi bo rollo, non credes? Sí, todos somos unha piña. Nos campeonatos fora de España, fora de Galicia, somos unha piña, como unha selección. Ese sentimento familiar é dos mellores que hai, non? Sí. Por aquí, contádenos. Sí, o mesmo que con meus compañeros. Podes repetir a pregunta? O karate é un deporte que une moito as persoas, non? Aquí entre os clubs temos moi bo rollo entre todos. Sí, en todos os sitios temos bons amigos, ainda a pesar da distancia. Sen dúbida, aquí somos todos unha gran familia, chicos. Pois nada, moitísimas gracias por a vosa entrevista e enhoraboa de novo por todos os resultados. Grazas. 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 Moitas grazas. Grazas a vos.
boas tardes, casi noites. Aquí temos as nosas medallistas da categoría juvenil femenino máis de 52 kilos en kumite. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, esta é a nosa última entrevista do día, como son decir, o mellor po final. Sí. Bueno, chicas, contádeme, por aquí a nosa medallista de ouro, como te chamas e cal é o teu club? Chámame Noa e o meu club é o Shihan. E por aquí, a prata? Eu chámame Ariana e o meu club tamén é o Shihan. E por aquí o noso bronce, contanos. Chámame Margarita e a Cairrigo. Chicas, o primeiro, darvos a enhoraboa por estos resultados. Gracias, gracias, gracias. E bueno, contádeme, ao largo da xornada do día de hoxe, como vos sentichedes? Nerviosas, concentradas, os combates moi reñidos, fáciles de gañar? Alguns fáciles, outros difíciles e algo nerviosa. Dependendo do competidor, ¿no? Sí. E por aquí? Yo en algunos sí que nerviosa y difíciles de ganar y otros reñidos. Pues claro, hay de todo, ¿no? Sí. Por aquí, dinos. Hay algunos combates difíciles. Claro, y que ese puntiño de nervios siempre está ahí antes de salir, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, contádeme. Para conseguir estos resultados, ¿vos cuántas horas semanais le dedicáis a realizar karate? Karate 6, kumite 3. 6 horas, ¿y por aquí? Yo karate 5, pero kumite 2. ¿Y por aquí? No. Kumite 2 horas. Karate? 2 también. 2. Bueno, chicas, por aquí vexo moitas horas de entrenamento. Contádeme, que vos gusta máis, o kata ou o kumite? No sabría decir. Estás por igual. Sí. Por aquí? Tampoco sabría decir. As dúas moito, non? Sí. E ti, contanos. Kumite. Un pouco máis kumite, non? É máis dinámico. Sí, es que kata no hago. Ah, non fas kata, é só kumite. Sí. Moi ben, moi ben. Chicas, vos xa vos esperabades gañar estas medallas ou foi unha sorpresa? Unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Bueno, sorpresas destas boísimas que nos alegran o día, non? Sí. Sen dúbida. Pois nada, chicas, noraboa por estas medallas, por estos resultados e a seguir así. Vale. Gracias. Gracias. Gracias a vos.
Boas noites a todos e a todas. Ha sido un placer estar aquí con vosco nesta xornada competitiva da segunda xornada da Liga Galega de Karate. Ha sido bastante bonita, bastante emocionante. Creo que a próxima xornada, al número 3, a xornada 3 da Liga Galega, que será, no, equivócome, verdad? A campeonato absoluto dentro de 2 semanas, será cando nos volveremos a ver. Esperemos amenizar a xornada da mesma maneira. Espero que os gustara. Que opina usted, Analía? Sí, exactamente. Na xornada do Campeonato Absoluto de Karate, aquí seguiremos eu máis o meu compañeiro Jonathan convosco para contarvos un pouco sobre os nosos competidores, que tal levan eles vivir estas sensacións, non? Nesta idade tan xovena que comezan a practicar este deporte. Esperemos que asades disfrutado deste campeonato, que nos seguirades escoitando no seguinte. Moitas grazas pola vosa atención e ata loguiño. Ata loguiño, tede unha boa semana, entrenar moito e vémonos. Pasade ben. Os.